Buenas noches en este miércoles en el que seguimos con el sin vivir de si el huracán Leslie vendrá o no a estas islas o las cercanías. Ya por lo hablado en el día de hoy con Jesús Agüera, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, el dichoso fenómeno va a retroceder y seguirá su rumbo errático, pero hacia América o al centro del océano. Este pa' acá y pa' allá está poniendo de los nervios a más de uno, que lo que le gustaría es que se suspendiera todo este fin de semana, que ni la Virgen viniera, ni jugara al Tenerife, ni pudiéramos salir a comer a los guachinches. De momento, lo de la Virgen parece que se puede hacer con toda tranquilidad y ahora hace falta saber si el domingo será apacible o se enrabieta con vientos y lluvia. Hemos asistido durante todo el día a la evolución de la tragedia que se ha vivido en Mallorca, donde la tromba de agua ha dejado más de 10 muertos. A esta hora hay un número indeterminado de personas desaparecidas y los daños son millonarios. Todo a cuenta de una tromba de agua que descargó más de 200 litros de agua en muy poco tiempo. Cuando hemos estado oyendo esas informaciones nos hemos preguntado: ¿avisarían los de la Agencia de Meteorología? ¿Preguntarían allí mientras caía el agua si la tele balear les informaba de lo que pasaba, como hacemos nosotros aquí? ¿Tendrán allí una radio El Día para informarse de lo que está pasando? El balance de la catástrofe es como para pedir responsabilidades y grandes a los cargos que gobiernan en esas áreas. Porque allí lo que ha pasado es lo mismo que pasa aquí: cauces de barrancos que se anegan, riadas que se llevan coches y casas, inundaciones de bajos y vías y la típica lista de cuestiones que ya hemos vivido por aquí en varias ocasiones. Por tanto, nuestra preocupación aquí es por no vernos sorprendidos. Pero ya nos han dicho que por lo menos hasta el domingo no hay que preocuparse y que el trayecto de la imagen de la Virgen de Candelaria el próximo viernes desde su basílica a la capital tinerfeña lo podrá hacer sin ningún problema. Con esa parte medio despejada, el resto de los asuntos canarios siguen exactamente igual, con los políticos hablando en el Parlamento de la reforma del Estatuto, que no es un asunto que levante pasiones en la calle, y negociando igualmente cómo se confeccionan los presupuestos de la comunidad autónoma. Unas cuentas que para el PP tienen que conllevar una rebaja de impuestos y para los socialistas una mayor carga impositiva a los colectivos que más cobren, al tiempo que también reclaman una mejor respuesta a los problemas sociales. Y en eso han estado todo el día, en eso y en hablar de esa reforma del Estatuto de Autonomía y en cómo afectará al número de escaños, porque aún no se sabe si elegiremos a 61 diputados o a 75. Y la diferencia es si se vota en una urna aparte, con listas en cada partido con personas que se presenten en todas las islas, o si esos candidatos regionales figurarán en una misma papeleta que los de cada isla. Un lío que ni ellos saben cómo solventar y que complicará los próximos comicios de una manera más que evidente. Y lo que no ha parado de moverse ha sido el subsuelo. Se han producido otra vez más de una treintena de movimientos sísmicos de baja intensidad, eso sí, que demuestra que ahí abajo sigue preparándose algo que tiene que ver con lo telúrico para sabe Dios cuándo. Total, que si no lo es por lo del huracán, puede ser por los terremotos, vaya usted a saber por cualquier otra causa. Lo cierto es que vivimos con el corazón en un puño, pendiente de lo meteorológico, lo sismológico, las alzas de impuestos que preparan en los presupuestos o los calendarios electorales que se nos avecinan en los próximos meses. Y debe ser eso lo que no nos deja ver lo que tendría que preocuparnos y que tenemos encima, al lado o en casa, ¿no? Y me refiero a esa reflexión que ha dejado hoy el fiscal general de Canarias al entregar su memoria anual y de la que se desprende un aumento del acoso escolar y los abusos a menores en estas islas. Un incremento que tiene mucho que ver con la manera de manejar el móvil, con la falta de vigilancia que hacemos los padres y la libertad más mal entendida que hoy hacen los chicos. Eso sí que debería ocuparnos y sobre todo preocuparnos en tener una charla con los chicos y chicas, saber qué uso hacen de ese tipo de herramientas de la comunicación y cómo les afecta, ya sea porque presionan sobre otros o porque son presionados por otros. Estamos demasiado ensimismados con lo que nos rodea y no prestamos atención a lo que tenemos delante. Decía una vieja frase que en la escuela se enseña y en la casa se educa. Y creemos que de esta segunda parte hay gente que la desconoce, que se encomienda a que todo lo que los jóvenes tengan que aprender sean otros los que lo realicen en ese cometido. Y nosotros, en la casa, somos meros observadores de que eso sea así. Y no es. Y es más apasionante saber qué ha hecho tu hijo o hija durante el día que una serie de Netflix. Es más importante conocer sus relaciones que indagar en tu cuenta de Facebook. Y es más determinante hablar con ellos que discutir en una cuenta de Twitter. Pero claro, nos vamos acostumbrando a otras cosas, incluso a escuchar las cifras del acoso y el abuso y a debatir sobre ello, sin pararnos a conocer si lo tenemos tan cerca. ¿A usted qué le parece?
Buenas noches. Nos quedamos con esa reflexión de Pepe Moreno, con el que nos volveremos a encontrar mañana en este programa, y además con un políticamente incorrecto, en el que está citado el alcalde de Santa Cruz. Pero eso será mañana. Precisamente ha hablado de la memoria del fiscal general de Canarias, de Vicente Garrido, y su entrega de la misma a la presidenta del Parlamento Autonómico, Carolina Darias. Un requisito previo a su debate en la Comisión de Presidencia y Justicia de la Cámara Regional. En esa memoria, como ha adelantado algo ya Pepe Moreno, la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma percibe una estabilización en el número de delitos cometidos en Canarias, que fundamentalmente son de robo y contra la seguridad en el tráfico, pero ve altamente preocupante que no se reduzcan los relacionados con la violencia machista. Garrido dijo además que en lo que se refiere a los datos estadísticos de la actividad procesal en Canarias, se constata una estabilización, pues apenas hay un aumento insignificante en 1.000 diligencias respecto a un volumen global de unas 140.000 de nuevos actos incoados. Hoy, como ven, ha estado en el Parlamento y, por supuesto, ha hablado. Fundamentalmente los delitos contra la propiedad, delitos de robo, delitos de robos con violencia, son los que cuantitativamente más datos ofrecen a la incoación de procedimientos. Lo mismo los delitos relacionados con la seguridad del tráfico y, lamentablemente, todos los delitos relacionados con la violencia de género pues siguen en unas cifras altamente preocupantes en lo que significa de desconsideración, desigualdad, maltrato a las mujeres. A lo que se refería Pepe Moreno, según Garrido, se ha notado un aumento en los datos referentes al acoso escolar y conductas contrarias a la libertad sexual. No tanto en lo relacionado a agresiones sexuales, en lo que atañe a amenazas y coacciones a través de las redes sociales. Pero en este ámbito, la Fiscalía está limitada en su actuación, debido a la presencia de menores de edad que lleva aparejado la intervención de los servicios de protección al menor. Agresiones sexuales afortunadamente no abundan, pero sí abusos sexuales. Y eso sí que se observa que está aumentando, pero fundamentalmente el acoso escolar y las amenazas o coacciones a través de los instrumentos técnicos que hoy proporcionan mayor facilidad de comunicación, como son las redes sociales, donde el acoso es mucho más evidente, se percibe más, de tal manera que esos datos de antes. Una cuestión más de la presencia esta mañana del fiscal en el Parlamento de Canarias. En cuanto a los recursos de su oficina, de la Fiscalía, Vicente Garrido ha dicho que adolece de un gran problema por cuanto el personal de la Secretaría está estancado desde hace más de 10 años y está funcionando con personal de refuerzo. Y el gran problema es que no se supone el incremento del personal de Secretaría, que está estancado desde hace pues, más de 10 años. Es verdad que estamos funcionando, no supliendo las carencias que tenemos, pero paliándolas un poco con personal de refuerzo, que es excepcional. Bien es cierto que la esperanza, y eso espero que se produzca, valga la redundancia, en fecha próxima, que esas plazas de refuerzo se conviertan en plazas de incremento de plantilla. Hoy día hay una carencia importante de un número, no le puedes concretar el número, pero un número de fiscales, tanto en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, como en la Fiscalía Provincial de Tenerife, donde ha dado lugar a que los fiscales se tengan que multiplicar por 2 o por 3, asumiendo, bueno, como un chicle, haciendo funciones auténticamente muy flexibles. ¿Recuerdan este momento que vivimos en este programa minutos después de haberse producido? Ocurría en Tacoronte. Se trataba del atraco a una joyería del mismo centro del pueblo, en la calle El Durazno, paralela a la plaza de la estación. Los ladrones lo hicieron en plena tarde y a la vista de decenas de testigos que grababan ese momento, como pueden ustedes comprobar. Bien, la Guardia Civil culminaba ya la operación Filar Guria, en la que se ha desarticulado este grupo criminal que actuaba con gran violencia y haciendo uso de armas de fuego en varios robos cometidos en establecimientos comerciales de la isla, de toda la isla. Son imágenes del interior de esa joyería. Hoy las ha distribuido la Guardia Civil después de que fueran detenidos hace ya semanas, pero ha resuelto esta operación. Detenidas 6 personas de entre 25 y 32 años, en las que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, de robo con violencia, 6 de ellos con fuerza, de robo de uso de vehículo a motor, así como diversos delitos a la seguridad vial. En esta operación ha sido realizada
8 registros domiciliarios en las localidades de Santa Cruz, Adeje, Granadilla, Bona y también en Tacoronte. Ya han sido intervenidos 29 teléfonos móviles, 18 objetos electrónicos, distintas piezas de joyería, 16 relojes, 3 vehículos y 8.640 euros en efectivo, así como diversas herramientas y ropas utilizadas para robos y pequeñas cantidades de droga y sustancias anabolizantes. Este es el momento en el que la Guardia Civil irrumpía en la vivienda de uno de ellos. Este grupo criminal recibía información de diferentes personas, tanto de la isla como de la península, que les proponían efectuar los robos. Uno de ellos incluso fue propuesto desde el interior de la prisión Tenerife 2, donde uno de los internos facilitó la información para robar la recaudación de un conocido local de ocio en el sur de Tenerife, hecho que logró evitarse por parte de los agentes. Los detenidos poseían un amplio conocimiento de la metodología policial y utilizaban numerosas medidas de seguridad y contravigilancia para evitar ser detectados. Para ello contaban con informadores en sus zonas de residencia habitual, según relata la Guardia Civil. Bueno, es hora de presentar el resto del programa. Estará aquí Luis Febles, de Sonrisas Canarias, al final del programa, sobre todo con la última estadística a las personas que atiende, de La Laguna y Santa Cruz. Numerosísimas. Como contraste, estará aquí el director general de Empleo de Trabajo del Gobierno de Canarias. Y vamos a ver si sabemos un poco más de lo que está pasando en Añasa con la intención que tiene el Banco Santander de desahuciar a unas personas, 80 familias. El Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo han puesto el acelerador para evitar este asunto. Recuerden que a principio de semana el alcalde le daba 48 horas al Banco Santander para esclareciera qué pasa con esas viviendas de protección oficial. Bueno, hoy estarán dos representantes de las familias aquí en este programa. Y hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias se avalaba con el voto a favor de Coalición Canaria, PNC, PSOE, Partido Popular, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera la oposición de Podemos, los cambios sustanciales introducidos por las Cortes en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que previsiblemente será aprobado próximamente por el Senado de forma definitiva. Esta reforma estatutaria tiene aspectos positivos, pero es testimonial y decepcionante. Se ha hecho sin participación ciudadana y sin debate en Canarias. Eso es lo que dijo el grupo que votó no, el Grupo Podemos. Aunque reconocemos algunos avances que supone este Estatuto de Autonomía, creemos que son completamente insuficientes y que se quedan en la superficie. Nosotros hemos dicho que sí a las cosas que nos parecían de lógica, como han dado la espalda a toda la ciudadanía en este proceso. No se ha abierto el debate con la gente. Y ya, para colmo y punto y final de este broche de oro, el Estatuto de Autonomía no se va a someter a referéndum, como se hace en otros territorios del Estado. Nosotros creemos que no puedes dejarlo como asignatura pendiente para el futuro, como hace este estatuto, que dice, bueno, cualquier reforma en el futuro puede ser sometida a referéndum. ¿Y por qué no ponen a consulta la totalidad de este texto, que es el que estamos hablando hoy? Yo creo que es porque tienen miedo a que la gente les diga que no, porque no sienten este estatuto como suyo, porque no han formado parte en ningún momento del proceso de elaboración de reforma del Estatuto de Autonomía. A ver, el Partido Popular, su portavoz, Asier Antona, dijo que esta reforma del estatuto ha sido posible gracias a que su partido estaba en el gobierno español, cuando estaba. Estamos hablando de una reforma del Estatuto de Autonomía que da más derechos a los canarios, que da más autogobierno a los canarios y que por tanto yo creo que es una buena noticia para el futuro y para los retos que en materia política, económica y social tenemos en esta tierra. Yo lamento profundamente que haya un grupo, el del no es no permanentemente, que es Podemos, que diga no a todo lo que suponga algo positivo para Canarias. Dijeron no a nuestro régimen económico y fiscal y han dicho no a la reforma del Estatuto de Autonomía. Bueno, pero el resto de los grupos que reúnen a 53 de los 60 diputados destacaron que es el mejor estatuto posible en el marco de la Constitución de 1978 y garantiza la especial financiación de las islas, reconoce más derechos ciudadanos, mandata al Estado a adaptar sus políticas al archipiélago y refuerza el autogobierno. Creo que es un gran avance para Canarias. Un estatuto es la norma, inmediatamente después de la Constitución está el Estatuto de Autonomía, eso tienen que saber los canarios y Canarias, y para ese estatuto ya hay un reconocimiento de que Canarias son 8 islas habitadas, incluyendo en ellas a la Graciosa, que el mar que une y separa las islas es parte de nuestro territorio, que los derechos fundamentales de los canarios y las canarias están reconocidos. Aunque los socialistas gomeros, la agrupación socialista Gomero votó afirmativamente al estatuto, no le faltó la crítica.
muy igual a la que hacía la portavoz de Podemos. Que estamos de acuerdo con la mayor parte del texto, pero habían partes en las que no estamos de acuerdo. Pero en este caso pues ha sido menos los reproches que lo bueno que tiene el texto para Canarias. Queríamos dejar claro que no estábamos de acuerdo con que no se hiciese una consulta vinculante, que no se atendiera, se rompiese el sistema de equilibrio y no se atendiese de forma específica pues a la doble insularidad. Es verdad que el texto habla de la doble insularidad, pero no articula de manera específica cómo hacer frente a los costos los sobrecostos de la doble insularidad. Portavoz de Nueva Canaria, Román Rodríguez, que sí, que votó que sí, pero que el estatuto no ha permeado en la sociedad, que la sociedad ha vivido a espaldas a esta reforma. Es un paso de gigante en el sentido de que mejoramos el autogobierno, se define bien, o al menos se avanza en la definición territorial del archipiélago, incorporando el mar Canario en el espacio de la comunidad, se regulan derechos ciudadanos y derechos sociales de manera prolija y generando condiciones de exigencia a las administraciones públicas, desde la renta básica, que al presidente del Gobierno le parecía que cronificaba la pobreza, ahora es un derecho estatutario, y se consigue una reforma electoral que no es definitiva ni suficiente, pero que es un avance. Se bajan los topes del 30 al 15 en las circunscripciones insulares y del 6 al 4 en la circunscripción canaria. Se incorporan 9 escaños de asignación por criterios solo poblacionales y 1 en la circunscripción de Fuerteventura. Bueno, y va implícita también la reforma electoral, lo ha dicho él con los topes electorales. Del año 83 al 2003 no hubo ley electoral en Canarias y hubo elecciones. Por lo tanto, operará la disposición transitoria en todas sus potencialidades en el año 19. Cabe 2 opciones. Una, que es la que Nueva Canarias propondrá cuando esto esté en el boletín oficial, y es reglamentar eso con una modificación puntual de la ley electoral del 2003 para aclarar el procedimiento, pero si no fuera así, nosotros no tenemos dudas jurídicas, tampoco políticas, de que la disposición transitoria operará en cualquier caso. Falta una opinión, la del Grupo Socialista. ¿Quién da la opinión? Pues el secretario general de los socialistas en Canarias. Las declaraciones a los periodistas del secretario general Ángel Víctor Torres dijo que hoy es un día muy importante para el archipiélago porque el aval a los cambios introducidos por las Cortes en la propuesta de la reforma estatutaria hará que el estatuto entre en vigor con todas sus condiciones y entre ellas el blindaje al REF y eliminar aforamientos. Que es un día muy importante para Canarias y nos alegra que este Estatuto de Autonomía para Canarias reformado venga al Parlamento de Canarias y que dentro de 2 semanas el Senado ya de manera definitiva lo ratifique y entre en vigor. Entre en vigor con todas sus condiciones, es decir, con las mejoras que va a suponer un mejor blindaje, por ejemplo, del régimen económico y fiscal, el poder adelantar elecciones, el eliminar los aforamientos y también que tengamos reforma electoral en el año 2019. Nosotros entendemos que es autoaplicativo y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias reformado hace que la reforma electoral del 19 sea inaplazable y por tanto. Bueno, ya que estaba en el Parlamento, ya que estaba ahí el secretario general regional de los socialistas, había que preguntarle por los últimos encontronazos entre Fernando Clavijo y el Gobierno central. Esta es la opinión de Torres, que lo que viene a decir es que bajemos el pistón. El encontronazo no se produce del Gobierno de España hacia el Gobierno de Canarias y basta con ver las hemerotecas. No ha sido Sánchez quien ha generado un frente contra Fernando Clavijo, sino a la inversa. Ha sido el Gobierno de Canarias quien ha anunciado la posibilidad necesaria de un adelanto electoral que frustra un cambio de las políticas sociales de este país que está liderando el Gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto yo vuelvo a tender la mano al Gobierno de Canarias para que abandone, porque no es bueno para Canarias, y que responda de sus competencias, que creo que también es importante. No creo que los consejos de gobierno de todos los lunes tengan que resumirse en que el Gobierno de España no firma convenios, porque me gustaría que el presidente del Gobierno de Canarias diera la cara y pudiera informar de por qué estamos tan mal en educación, en sanidad, en bienestar social.
Ayer estuvo en Radio El Día por la mañana Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos, y dejó perlas interesantes, sobre todo para este hombre, para el consejero de Sanidad. Estuvo también, como pueden ver ustedes, con Pepe Moreno. Habló de varios asuntos, faltaría más, como la reducción de las listas de espera, que ha pasado de los 177 días a 146, algo que dice que no le consuela saber, pero que su objetivo está en bajar por debajo de los 90 días. Hay una bajada, como anunciamos en julio, muy significativa en las esperas. Desde que iniciamos el proceso hemos pasado de 177 días a 146 días. Evidentemente esto no nos consuela. Usted sabe que nuestro objetivo está en bajar por debajo de los 90, pero estamos en esto, en la lista de espera quirúrgica, es decir, una bajada del 19%. Hay más de 7.000 pacientes ya respecto de la primera vez, de 34.300 y pico a 27.100 y poco que han caído ya, que han decaído de la lista de espera. En cuanto al número total de lista de espera quirúrgica, yo creo que la tendencia es muy buena y hay que aprovechar para felicitar y agradecer a los profesionales sanitarios que, créanme, que siguen doblando turnos, intensificando su trabajo, porque es la fórmula para sacar más pacientes de los que nos llegan habitualmente. Baltar envió un mensaje a los ciudadanos a través de Radio El Día, a esos ciudadanos que tienen citas previstas para dentro de mucho tiempo, algunas hemos visto por encima de 2020, a los que les dijo que reclamen si ha pasado un tiempo prudencial y no la han llamado. Cuando ustedes les digan que una lista de espera está cerrada, por favor, diríjanse ustedes al punto de reclamación más próximo, háganoslo llegar de forma inmediata, porque créanme que eso formalmente no está autorizado. Entonces, otra cosa es que a usted le digan, le voy a llamar a usted, y luego no le llamen, reclame porque no le han llamado, si alguien le ha olvidado, que créame, en un caso excepcional podría pasar. Y como dije antes, previa a esta visita, la de ayer fue la de Rodrigo Martín, la del presidente del Colegio de Médicos. Que recuerden ustedes que habló de la falta de personal y que esperaba que no fuera desvestir a un santo para vestir a otro, en referencia a la dotación de personal que requeriría el Hospital del Sur. Baltar hoy decía coincidir con Rodrigo y afirmaba que efectivamente están faltos de esto, de personal, de profesionales. Hay una verdad absoluta en lo que dice Rodrigo. Nuestro personal está trabajando de forma intensiva. Yo creo que toda la población lo tiene que saber. El personal sanitario está haciendo un esfuerzo enorme para poder abordar este problema de la lista de espera, porque a día de hoy no hay. Hay ámbitos en los que es más fácil ir incorporando personal. Y si nos bajamos al tema de LUC en concreto, usted sabe que LUC tiene categorías profesionales muy específicas que hay que ir modificando, hay que ir incorporando celadores, hay que ir llevando a los auxiliares de clínica realmente las funciones que les competen. Es decir, hay todo un proceso de reconversión, que no es un proceso que se puede hacer en 3 meses ni en un año, pero que evidentemente hemos iniciado. Sí hay unas partidas muy importantes destinadas al crecimiento de recursos humanos. Ten en cuenta que en recursos humanos no solo estamos contratando nuevos profesionales, sino que por encima estamos estabilizando. Y última cuestión, antes de hablar ya con nuestro invitado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha invertido algo más de 1.757.000 euros en esta obra. Es el puente Galcerán, rehabilitación de esta infraestructura desde el pasado mes de abril. Las obras han consistido en la reparación de las zonas dañadas y también de aquellas que presentaban ya los primeros síntomas de mal estado. De esta forma se sanearon las zonas defectuosas de la estructura mediante el picado manual hasta descubrir una superficie sana. Posteriormente se limpiaron las zonas, sanearon mediante la aplicación de chorros de arena y agua a presión o el cepillado energético con cepillos de púas de alambre. Hoy nos convocaron ahí, en ese lugar. Garantizar la seguridad era también un objetivo fundamental, y el mejorar la estructura propia del puente, ¿no? Que no se siguiera deteriorando más, ¿no? Eso había que pararlo en algún momento, y yo creo que esta actuación ha venido a resolver este tema, ¿no? Con lo cual yo creo que es un momento importante, es una inversión grande también, 1.700.000 euros, que prácticamente no se percibe, pero que entendemos que era necesaria poner también en valor el tipo de infraestructura en la que se ha invertido esta cantidad, ¿no? Estéticamente, indiscutiblemente tiene mucho mejor aspecto que antes, pero también es una actuación que ahora les explicarán que va más allá. Esta rehabilitación que hacemos del puente Galcerán, que es un puente histórico de nuestra ciudad, la intentaremos realizar en otros puentes de Santa Cruz
que necesitan también de una rehabilitación que iremos realizando de manera paulatina y progresiva. Bueno, ¿qué significa el puente Galserán históricamente? En 1904 el ingeniero Guadalfaro proyectó un primer diseño de este puente, construyéndose entre 1926 y 1929 gracias a un préstamo asumido por el entonces alcalde de la ciudad, por Santiago García Sanabria. El proyecto definitivo y la construcción del puente Galserán son obras del ingeniero Eduardo Torroja y del arquitecto Antonio Pintor. El diseño responde a una de las tipologías definidas por José Eugenio Rivera en su obra Modelos de puentes de hormigón armado, publicada por el Ministerio de Fomento el 30 de junio de 1922. Y hoy tenía que estar todo funcionando. Como nota curiosa, después de mucho tiempo hemos vuelto a ver arrancadas, funcionando, las escaleras mecánicas que están junto al puente Galserán. Algunos transeúntes incluso miraban con sorpresa. Ahí va, si funcionan y todo. Según el ayuntamiento, por cuestiones de seguridad, estas escaleras poseen un mecanismo complejo que hace que, en caso necesario, solo tocando un botón, se paren. Lo que sucede es que ponerlas de nuevo en marcha requiere de tiempo. Incluso en muchas ocasiones desconocían que dicho mecanismo se hubiera activado, por lo que no se había avisado a la empresa encargada de ponerlas de nuevo en marcha. Es lo que nos dijo el ayuntamiento. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido entre enero y septiembre de este año, lo contamos a principio de semana, el lunes, la transformación de 7.000 contratos irregulares en Canarias, de los que 6.000 eran contratos temporales, que se han convertido en indefinidos, y otros 1.000 con jornadas a tiempo parcial inferiores a las que realizaban los trabajadores. A estos 7.000 se deben añadir los 3.000 empleos aflorados de personas que desempeñaban su labor sin contrato. Un total de 10.000 trabajadores que mejoran así sus condiciones laborales gracias a esta labor de la inspección que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. José Miguel González es el director general de Trabajo, al que le agradecemos mucho que esté esta noche aquí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? José Miguel. Bien. ¿Esto significa que hemos puesto a trabajar a más inspectores o que le hemos dicho a los inspectores, oiga, por aquí es por donde hay que ir? Realmente es una combinación de ambas situaciones. Es la misma plantilla que teníamos en un inicio, aunque a principios de este año hemos conseguido que se asignaran 6 nuevos efectivos. Y lo que sí es cierto es que hemos cambiado los procedimientos, hacemos mucho trabajo de despacho, tenemos cruces de datos, bases de datos en donde ya no vamos tanto a hacer una campaña ordinaria de inspección, simplemente a ver lo que se encuentra, sino que la herramienta de lucha contra el fraude te permite generar indicios, y esos indicios afortunadamente hemos subido en más de un 10% la eficacia de las actuaciones, y por lo menos en este caso, respecto incluso al 17, que ya habíamos hecho cambio, en 2017 los afloramientos fueron unos 10.300 personas a lo largo de todo el año, y ya ahora mismo, solo en 9 meses, pues esa cifra prácticamente la hemos alcanzado. ¿Y por qué esto ahora, no antes? A ver si me entiende. Ahora estamos hablando, claro, siempre ha habido inspección de trabajo, ¿no? Pero te decía que no, llegó el inspector, me pilló trabajando, yo estaba en el paro, me multó. Pero esta campaña ahora, que nos parece muy bien, porque estamos hablando de un afloramiento, y ahora me explicará cómo es el procedimiento. Cuando llega usted ahí, ¿qué le hacemos al empresario? Le multamos, dialogamos con él, ¿qué es lo que hacemos? ¿no? Pero ¿por qué esto ahora y antes no escuchábamos estas cosas? Obviamente la crisis económica generó mucho desempleo, tasas de paro muy grandes, y normalmente la tasa de paro alta genera concatenación de economía sumergida. Está paralelizada un dato con el otro. A partir del segundo semestre del 2013 empieza a generarse actividad económica y empieza a generarse también, primero, en un primer estadio, la no destrucción de puestos de trabajo ocupados y luego la generación neta de empleo. Entendemos luego que nosotros entramos en este equipo directivo en enero del 2017, entendimos que las tasas de crecimiento del empleo, sobre todo indefinido, pues generaba ciertos indicios que, en base al incremento de la actividad económica, no pensamos que podría no ser el adecuado. Entonces, bueno, con el cuerpo de inspección, que orgánicamente depende del Estado, pero funcionalmente depende del Gobierno de Canarias, de la autoridad laboral que la ejerce el Gobierno de Canarias, pues comenzamos a establecer esa modificación de procedimiento con el objeto de plantear, pues bueno, mayor eficacia, con la colaboración, obviamente, también de la ciudadanía y de las organizaciones empresariales y sindicales, a las que les solicitamos mayor especificidad en la información que nos suministrara.
Entonces, por ahí teníamos una campaña ordinaria. La campaña ordinaria aproximadamente son 28.000 órdenes de servicio, fue en 2017, y la de 2018 son 29.000, que se transforman en unas 60.000 actuaciones. Y luego un refuerzo adicional en donde el Gobierno de Canarias incorpora una partida presupuestaria para poder traer a 32 nuevas personas, 32 nuevos efectivos, aparte de la plantilla de 53 inspectores y 38 subinspectores que ya tenemos de forma fija en Canarias, 32 adicionales para establecer una oleada específica en determinados meses, que son aquellos meses en donde, según el Observatorio de Empleo de Canarias, más contratación se genera. Obviamente, España, en el seno de la Unión Europea, tiene una alta contratación temporal en media. Canarias está por encima de España. Bueno, pues esa era una opción que vimos cómo aportar soluciones a la estabilidad en el empleo. Y de hecho, hay mucho contrato indefinido, estamos muy por encima de la media nacional, que se genera por el hecho ordinario de que una empresa ahora sí necesita un trabajador o trabajadora indefinido, pero nosotros la variable explicativa de esa evolución de los contratos indefinidos aproximadamente está en un 10%, es decir, un 10% de los contratos indefinidos que suceden es por la acción inspectora. Y eso, pues bueno, al final te genera la reproducción de modelos cuando ves, tristemente, y digo tristemente, buenos datos. Es decir, a mí personalmente el que hayamos aflorado 10.000 empleos que antes estaban de forma irregular, algunos con contratos o sin contratos, pues sí, obviamente como sociedad nos tiene que dar tristeza. Lo que pasa que también nos da satisfacción que al menos los procedimientos son eficaces. Usted ha dicho que vienen 32, un refuerzo, ¿no? Sí, es un plan extraordinario. ¿De dónde vienen? De otras comunidades autónomas, en donde en convenio con el Ministerio pues forzamos a que se pudieran desplazar de forma temporal a lo largo de este último trimestre del año, sí, para poder ejercer su labor inspectora en el ámbito de Canarias. Ahora mismo están. Van a empezar... Ese refuerzo empezará ahora. Exactamente. Que fue el que presentamos el pasado lunes en Rueda. ¿Y me dice por qué? ¿Porque empieza la campaña de Navidad? No, nosotros, Baleares es la otra única comunidad autónoma que plantea este tipo de planes extraordinarios. Baleares lo hace en los meses de verano, que obviamente Baleares tiene una cartera de pedidos de 6 meses muy fuerte, y lo hace justamente en los meses de julio y agosto. Y Canarias, según las estadísticas de OBECAN, el mayor nivel de contratación se da en el último trimestre del año, es cuando empieza la denominada temporada alta. El sector servicio, el sector de la tienda, el sector de detalle. Sí, aunque no necesariamente vamos a ir única y exclusivamente al sector servicios. Territorialmente está expandida por toda Canarias y sectorialmente en base a los niveles de contratación, es decir, indiciariamente ya sabemos dónde tenemos que ir, independientemente de que hayan denuncias rogadas que en donde las personas, el sujeto pasivo, el administrado, pues plantea, actúen en esta empresa y nos dan los datos correspondientes porque hay una demanda que así lo... Oiga, y hasta entonces estos 53 inspectores y 38 subinspectores, me dijo... Es la plantilla que hasta 145 es el personal administrativo del IPC. ¿Cómo se organizaban? ¿Quién los organizaba? ¿El Ministerio? No, la autoridad laboral, en base, vamos, siempre ha estado radicada en Canarias. Lo único que normalmente el Ministerio planificaba la actuación en base a todas las órdenes de servicio. Nosotros lo que hemos pedido al Ministerio es, dado que somos la autoridad laboral y que orgánicamente, aunque dependan de ellos, funcionalmente dependen de nosotros, y la idiosincrasia territorial canaria es diferente a la España continental, pues entonces planteamos posibilidades de generar modificaciones. Y ya en la Comisión Territorial el pasado año, con la subsecretaria de Estado que pudo venir a Canarias, se lo hicimos ver. Obviamente todo lo que sea eficacia es en beneficio colectivo y por lo tanto Pero don José Miguel, ¿qué es lo que ha cambiado entonces? El protocolo, entiendo. Sí, el protocolo, el nivel de vinculación que tenemos con la Inspección de Trabajo es absoluto y el protocolo en tiempo real. Cambia el protocolo y hay un resultado óptimo, claro, distinto. Entonces, la pregunta es, ¿qué se estaba haciendo hasta entonces? Bueno, pues, hombre, se estaba haciendo la campaña tradicional. Es cierto que los niveles de inspección tal vez no pudieran generarse con mayor eficacia porque también la tasa de paro era muy alta y la economía sumergida era mayor. Claro, por eso digo que nosotros, este equipo directivo entró en enero del 2017 y es a partir de ahí en donde nosotros establecemos los incrementos en eficacia. No es que haya más irregularidades que antes, eso niego la mayor, sino que somos más eficaces en los procedimientos. Ya, bien.
¿Y ese procedimiento cuál es? O sea, ¿te visita el inspector? Nosotros tenemos un cruce de datos indiciarios entre varias bases de datos. Seguridad Social, Servicio Canario de Empleo, la propia inspección, el propio Instituto Canario de Seguridad Laboral, las propias patronales sectoriales, las propias organizaciones sindicales, y entonces estimamos que pudiera haber indicios de algún tipo de irregularidad. Ya. Con ese indicio se establece una orden de servicio, salvo que sea una denuncia formalizada por un sujeto pasivo, como decíamos antes, que esa tiene otro. Bueno, pues con esos indicios pues se establece la apertura de expediente, que puede ir o bien de una visita completamente sorpresa, es decir, no antes que lo pregunten de si avisamos o no avisamos, o puede ser una solicitud de documentación en las dependencias de la inspección, que obviamente ahí sí hay un requerimiento para saber si sucede. Se presenta al inspector y pide los papeles. ¿Cuál es la situación de estos empleados que hay aquí? Exactamente, en donde obviamente garantizamos el anonimato. ¿De que se escondan en el armario? Sí, no. Dependiendo de la posibilidad de que pudiera suceder eso, se establecen cooperativos con otros tipos de cuerpos de seguridad del Estado. Bien, en determinados tipos de sector o determinados lugares territoriales, pues establecemos otro tipo de controles, que no solo aparezca la inspección de trabajo, sino otros tipos de cuerpos de seguridad, con el objeto de darle una mayor vigilancia al procedimiento. Y a partir de ahí, pues se abre el expediente. Nosotros hay dos líneas rojas muy claras, que es persona sin contrato o persona que cobre la prestación y que ejerce una actividad profesional. La sanción ahí es importante, muy importante. El resto de irregularidades no es que no sea importante, sino que lo que nosotros tenemos voluntad de aflorar el mayor número y nivel de empleo posible y que exista el mayor número de empresas. ¿Por qué lo digo? Porque la economía sumergida, estableciendo una tolerancia cero ante la misma, tiene un valor social. Más allá de generar algún tipo de renta complementaria, tiene el valor social porque tiene mercado. Es decir, si yo ofrezco un servicio fuera del mercado, pero es que el mercado me lo está demandando. Bien, entonces, a raíz de ahí, lo que nosotros necesitamos es aflorar esa actividad productiva. Y por lo tanto, se le requiere a que regularice lo que se considera que está de forma irregular. No desde el momento de la inspección, sino desde el momento cero donde se estima que esa relación contractual conviene. Es decir, aunque no tenga sanción en los grados medios o máximos, tiene una pequeña sanción, pero también tiene la recuperación de todas aquellas cotizaciones a la seguridad social desde el momento cero. Un ejemplo, para no dar muchos datos, el año pasado se recuperaron 54 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social. Y las sanciones fueron de unos 18 millones de euros. La sanción es un fracaso social, o al menos nosotros lo vemos así, pero que no se piense que cuando aparezca la inspección es de regularizar de ahí en adelante, sino de donde se estima que esa relación contractual comenzó a funcionar. Por eso le quería preguntar, ¿no? O sea, sobre todo para que el televidente lo tenga claro. Llega ahí el inspector y según qué casuística se actúa. Sí, vamos, claro. Si tú sancionas al empresario con una cuantía millonaria, yo no sé si es capaz de soportar eso. Es que depende de la naturaleza de cuál ha sido la infracción, pero la intención es que se aflore todo el empleo y que la actividad productiva siga siendo rentable. Obviamente, digo... Hay una negociación, hay un intente, hay un hacerle venir al redil. Hay unas alegaciones por parte de la empresa, o como no podía ser de otra manera, por parte del sujeto. Hay un acuerdo, permítame usted que haga esta pregunta de perogrullo. Hay un acuerdo, oiga, si usted regulariza la situación de estos empleados, se le da un plazo. Va a haber una negociación y vamos a ser indulgentes. Bueno, la palabra, el calificativo... Claro, es decir, al final es la apertura de un expediente, el acta infractora conlleva una determinada infracción que está tipificada por la Ley de Infracciones y Sanciones. Esa propia infracción establece modulación en relación, esa propia sanción establece modulación en relación a la voluntad de afloramiento que se tenga, se da un plazo determinado y después aparece ya el expediente definitivo. El expediente definitivo que los servicios de promoción laboral, ya pertenecientes al Gobierno de Canarias, entienden que están bien dimensionados. Es decir, aquí no hay una negociación a la baja porque aflores. Aquí la intención es que aflores y por eso aparece la modulación de la sanción. Obviamente, si pasado ese tiempo o la reiteración de la infracción, es decir, por eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que es importante resaltar.
Otro de los procedimientos que hemos cambiado es que antes se activaban los planes, actuaba, se regularizaba y el plan desaparecía y era muy probable la recaída de la infracción. Ahora lo que establecemos es un listado para la recuperación de ese expediente de forma recurrente, con el objeto de saber si esa infracción ha sido completamente eliminada de forma permanente. Bueno, usted es un ciudadano de pie, está en política, pero es un ciudadano de pie como todos nosotros. Y habrá oído miles de veces, porque me llegan algunos mensajes aquí diciendo: mi hijo, mi hermano está contratado por 2 horas, yo estoy contratado en una tienda por 4 horas y hago 8, hago 13. Pues ahí, obviamente, las acciones ordinarias pudiera suceder que detectamos que en un lugar hay una plantilla de X con mucho contrato parcial para un horario de apertura comercial que sabemos que algo no casa. O la otra opción, que es la que invitamos a hacer a la ciudadanía, en donde garantizamos el total anonimato y además que ahí también hemos cambiado procedimientos para saberlo hacer. Es decir, cuando hay una denuncia en el seno de una empresa, no vamos al puesto de trabajo que ha sido denunciado. Es decir, establecemos una campaña de empaquetamiento de otro tipo de requisitos con el objeto también de garantizar la seguridad en el trabajo. Muchas personas dirán: a mí, como se me ocurre denunciar, me voy a quedar sin trabajo. No porque me pillen denunciando, sino porque, claro, si al final me van a obligar a esta persona a que me contrate por 8 horas. Yo le estoy contando casuística, que me contrate por 8 horas o por 4 cuando estoy haciendo las que no son, pues seguramente este señor dentro de 2 meses me va a echar a la calle. Porque no va a soportar eso. O no quiere soportarlo. Ningún empleo nos puede cuestionar nuestra dignidad. Es decir, si nosotros entendemos que en las relaciones laborales están siendo lesionadas nuestra dignidad, porque porque no están siendo reconocidas todas nuestras capacidades, la Inspección de Trabajo actúa para regularizar esa situación. Nosotros no podemos recomendar otra cosa sino esas circunstancias. Y lo que nosotros apoyamos a todas esas personas para que esas personas no pierdan el empleo. Una denuncia puede ser anónima, quiero decir, oiga, es como aquel del teléfono rojo, ¿no? Oiga, la garganta profunda. La garganta profunda no funciona en estos casos. Hay dos tipos de forma de conectar. Una cosa es la comunicación. Existe el buzón del fraude. Ese buzón de fraude de nivel nacional, que aquí en el ámbito de Canarias hemos instaurado el buzón Lila, la igualdad laboral, que está solo enfocado directamente a situaciones de discriminación, en donde ahí es anonimato, solo tienes una IP en donde te puedes conectar con nosotros en este caso, y después está la denuncia. La denuncia tiene que ser nominal. Bien. Y además necesitamos no solo que sea nominal, sino que tanto en el ámbito de la denuncia como de la comunicación nos establezcan todos los parámetros, horario, turno, lugar, toda la especificidad posible, con el objeto de establecer que la campaña sea, o sea, que la actuación sea lo más precisa. Si es un sábado por la noche, que digan que es un sábado por la noche, para no enviar al cuerpo de inspección un jueves por la mañana, porque sabemos que el jueves por la mañana no hay nada. Entonces, claro, la comunicación, si es anónima, la comunicación obviamente tiene mayores sesgos de comprobación, porque todo el mundo puede comunicar cualquier cosa, pero también está la denuncia anónima, la denuncia nominal, pero también están las organizaciones empresariales y sindicales a través de los cuales puedes establecer la denuncia correspondiente. Entonces, uno de mis derivas profesionales era dirigir un gabinete técnico de economía sumergida, en donde tú eras el denunciante, en base a comunicaciones que te venían de personas que, por la razón que fuera, no querían denunciar. O sea, ¿alguien se puede elegir un sindicato? Sí, claro. Y a las organizaciones patronales también. Es decir, a quien más le interesa que no existan irregularidades son aquellas empresas a las que se les está haciendo competencia desleal. No pensemos que esto solo es un problema de los trabajadores. Esto es un problema social de todo el tejido productivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa en donde no cumplo con todos mis requisitos laborales, estoy realmente compitiendo con costes más bajos que lo hacen. Oiga, aquí se ha dicho siempre que no ha habido un estallido social porque ha habido economía sumergida en los peores momentos de la crisis. Porque el cáncamo salvó a mucha gente. Porque ir a casa y arreglarte el gas y no hacerte una factura, porque no soy autónomo, salvó a mucha gente. ¿A ustedes les consta que eso fue así? Sí, bueno, yo hice un estudio en su día, en 2011, sobre las estimaciones de economía sumergida. ¿Cuando estaba usted en Comisiones Obreras? Cuando yo estaba en el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, que lo dirigía, y la tasa de economía sumergida prácticamente estaba paralelizada a la tasa de paro, estaba por encima del 30%, pero tenía valor social. Es decir, pero como decía, el valor social ante la tolerancia cero es que el mercado sigue necesitando esas horas de trabajo.
irregulares, pero son horas de trabajo que hay que aflorar. Y esa es una de las razones. Obviamente, con la mejora objetiva de la economía y el incremento de la población ocupada, la tasa de paro ha ido disminuyendo. Ahora estamos en un 20. El último jueves de este mes conoceremos el último dato de EPA y la tasa de economía sumergida también, de forma que probablemente esté sobre esa cifra. Aún así, pues obviamente, la economía sumergida se convierte pues en una válvula de escape, pero que no tiene por qué ser la circunstancia, porque estar en economía sumergida no es solo ahorrarse un dinero. Estar en economía sumergida es volverse vulnerable laboralmente, es decir, ante un accidente, por ejemplo, ante las prestaciones futuras que obtengamos, ante la generación de derechos pasivos por estar trabajando, es decir, no cotizas y eso genera lo que pudiera parecer una buena noticia. La vida es más larga de lo que parece y eso a la larga no funciona. Ustedes han notado una afloración de los autónomos. Cuando digo el afloramiento de los autónomos me refiero al tema de la ayuda, que ahora se ha extendido un año, ¿no? Los 50 euros y demás. ¿Ustedes han notado un entusiasmo por parte de la gente a arriesgarse a ser autónomo? Hay una cierta desaceleración porque en los peores años, sobre todo en el 2013-2014, lo que había era una capitalización de la prestación por desempleo de personas que de forma irrumpían en el desempleo cuando no habían estado nunca en él, pero bueno, las circunstancias del mercado hicieron que tuviera derechos pasivos de cobrar una prestación, bien, se capitalizaba a los 24 meses y convertía. ¿El paro único? ¿Qué se llama? No. El pago único. El paro único o el pago único. Exactamente. Vale. Y ahí, en esa época me tocó dirigiendo la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y en el servicio de creación de empresas aparecían personas con cierta desespero en lo que sea. Obviamente lo que sea, al final se establecían los análisis de viabilidad y se orientaba más o menos a lo que, en base a lo que profesionalmente sabía hacer y en base al dinero que disponía y a los créditos que pudieran ser acreedores, los microcréditos de los emprendedores, pues se podría establecer. Esa circunstancia sucedía porque no había tanta oferta de trabajo dependiente, es decir, no había tanta oferta de empresas en donde decían, oye, yo ya quiero a personas que trabajan en mi empresa y por lo tanto eso es lo que ha pasado. La tasa de paro ha ido del 34 al 20%, por lo tanto se ha generado mucho contrato. De ahí que volvemos a una situación normal de creación de personas autónomas que emprenden una actividad profesional. Que tal vez, pues todavía el mercado no tiene oportunidades para todos y alguno habrá, y también aparece lo que es el gen emprendedor, lo que es la posibilidad de establecer, la voluntad de establecer tu propia empresa. ¿Y en esas inspecciones se detecta el falso autónomo? ¿Existe el falso autónomo de verdad? Sí, es decir, cuando nosotros... Pero el falso autónomo puede ser porque a ti no te interesa que te contraten porque quieres unas horas libres o porque te quieres administrar la vida de una manera, o porque esa empresa te dice, oye, si no te haces autónomo, yo a ti no te voy a dar trabajo. Claro, es que depende de la casuística. Lo que sí es... Pero las dos son sancionables, digamos. Sí, claro. Cuando tú eres un trabajo en dedicación exclusiva, siendo autónomo y el horario... carga de trabajo, tareas, es decir, no es una vinculación mercantil en donde yo te pido un servicio y usted como autónomo me lo tiene que prestar en relación a lo que usted considera que me lo tiene que prestar. Claro. Ahora, cuando yo te establezco todo el cronograma de cómo lo tienes que hacer, el horario y demás, ahí hay sospechas indiciarias de que pudiera haber un denominado trade, un trabajador a dedicación exclusiva o lo que se denomina como falso autónomo. Bueno, pues ahí es, obviamente, si indiciariamente aparece esa circunstancia, se analiza el expediente, son todas universales y demás. Eso hay que demostrarlo por parte de ustedes. Claro. No, a ver... Que las partes pueden decir las dos, no, yo no soy, este señor no es un falso autónomo. Claro, no. O sea, eso... No, por supuesto, todas las irregularidades hay que demostrarlas. Por eso decía antes que las partes, a su vez, tienen la posibilidad de establecer las alegaciones oportunas. Por eso cuando dijimos el otro día que se han propuesto sanciones por valor de 7 millones de euros, son sanciones propuestas. Es decir, eso al final, pues algunas subirán porque hay gravámenes o demoras inapropiadas, o algunas disminuirán porque al final las alegaciones, es decir, el indicio
En la mayoría de las veces es cierto, pero hay indicios en donde tú vas y resulta que la relación contractual es correcta, no hay ningún tipo de problema. Se demuestra y por lo tanto ese expediente se cierra sin sanción y sin regularización. Usted no le supongo, ¿no? Porque no le supongo satisfecho con los últimos datos del paro. Baja. La interanual es buena. Pero bueno, todavía estamos hablando de 205.430 personas. Sí, pero sin ocupación, ¿no? Pero como analista de relaciones laborales yo ya no me fijo ya tanto en el paro, sino en los cotizantes a la Seguridad Social. A ver, explique esa diferencia que es interesante que la explique. Porque una cosa son los ocupados y otra cosa son las personas desempleadas que activamente buscan empleo. Es decir, yo puedo estar desempleado y activamente busco empleo, y lo encuentro, me convierto en ocupado, y activamente no lo y activamente lo busco y no lo encuentro y me convierto en desempleado. Asistimos a una circunstancia de incremento de la población activa, es decir, lo que se denomina vitalidad demográfica sucede en aquellos territorios en donde hay mayores oportunidades de empleo. Las personas se mueven por una razón económica, que es la opción de poder obtener rentas en ese territorio. Rentas del trabajo, derivadas del trabajo o del capital, pero principalmente del trabajo, que es la parte mayoritaria. Esas circunstancias hacen que el incremento de la población activa, que es vitalidad demográfica, yo lo veo como un signo positivo. Es decir, yo quiero vivir en un lugar en donde la gente se vea atraída porque tiene más oportunidades laborales, en lugar de suceder lo que sucedió entre el 2008 y el 2013, en donde la población activa desapareció. Sí. Claro, la tasa de paro no subía más, pero porque había menos gente buscando empleo. Lo importante es que esa población activa encuentre empleo. Y de ahí que el incremento de los cotizantes medios a la Seguridad Social, que por ahora no se ha detenido, y esperemos que no se detenga, es el dato importante en donde ya estamos por las 800.000 personas. Es decir, estamos a escasos 4 o 5.000 personas de llegar a la estructura económica que más empleados ha tenido en la historia reciente de Canarias, estadísticamente hablando. Entonces, claro, el nivel de desempleo es preocupante porque es lo que te da la tendencia, te da la capacidad que debe tener tu economía para absorber a toda esa población, ¿vale? Que en torno al pleno empleo, que está en torno cifrado a un 4 y 5%. Canarias llegó a tener una tasa de paro en el 2007 del 9,76%, pero todavía estaban por encima de los 100.000 desempleados, con una tasa de paro del 9,76%. Claro, ha sido la más baja, a nivel nacional estaba en torno al 7%. A partir de ahí, lo que es necesario es crear estructura económica que demande empleo. ¿Para qué? Para que los cotizantes, no importa coexistir mucho paro si tienes muchísimos ocupados. Obviamente tienes que corregir las dos variables. La estructura económica, ¿qué nos quedamos? ¿Con la construcción? ¿Con la hostelería? Afortunadamente se está relanzando la construcción y obviamente el nivel de negocio que genera nuestra economía para una población tan pequeña como es la población de Canarias, que hay que tener en cuenta que Canarias, las economías normalmente sobredimensionadas demográficamente son más sencillas de crecer. Canarias, con poca población significa que tienes una mano de obra más limitada, pero también tienes una demanda más limitada. Necesita de demanda extranjera. Obviamente, el turismo. Por lo tanto, en una economía de servicios lo que tienes que vender es servicios. Y además vender servicios en tu tierra, en lugar de... y poderlo combinar con servicios exportables. Y bueno, y en ese caso, pues afortunadamente tenemos un gran sector servicio y un sector de la construcción que afortunadamente también se está relanzando después del susto que ha pasado en el periodo. Mire, ya termino. Algo debe estar pasando en Canarias o va a pasar en Canarias. Datos del INE, de hoy. Canarias es la segunda comunidad autónoma de España donde se prevé que haya un mayor crecimiento de la población en el futuro con una subida del 17,2%. Estos son 374.000 personas. Que solo superada por Baleares, que sería un 22,2%, insisto, según datos del INE. En sus proyecciones de población hasta 2033, este pronostica un aumento de 2.375.776 habitantes de España, lo que representaría un incremento del 5,1%, hasta superar los 49 millones de personas, hablo en global en España. Canarias se llevaría de esa tarta el 17,2%, la segunda comunidad que más subiría, estamos hablando del umbral del 2033, serían 374.000 habitantes más. Lo que decíamos antes, vitalidad demográfica, afortunadamente, y salió en las intros en el programa de hoy, el tema del estatuto, en donde ya la variable poblacional está incorporada. Necesitamos
sostener bienes, servicios públicos y después generar actividad productiva. Por eso aparece un REF que incentiva la actividad productiva con el objeto de dar cabida pues, a todas las personas que gustosamente quieren venir a vivir y a hacer su vida en Canarias. ¿Habrá trabajo para tantos? Es que ese es el compromiso que tiene que haberse social. Es decir, Lo que pasa es que cambia el modelo, está cambiando todo. Fíjese usted, el sector servicios, la venta, ¿no? El Corte Inglés, el Alcampo, lo otro. Pero después tenemos Internet. Amazon está vendiendo como nunca ha vendido. Los chinos venden como nunca ha vendido, ¿no? Claro, no. Es decir, pero al contrario igual. Ya no hay intermediario, ya no hay una persona que te despache en el mostrador. Pero al contrario igual. Es decir, desde aquí se puede suministrar buenos servicios al resto del mundo. Es decir, las barreras o las facilidades no solo vienen desde el punto de vista de la importación, sino también desde la exportación. Y de ahí que, bueno, el gran esfuerzo que se hace en materia formativa para incrementar la empleabilidad de las personas, pues bueno, pues hace que al menos nos posicionemos en una mejor casilla de salida que hasta la fecha lo estábamos haciendo. Don José Miguel, gracias. Gracias por este rato de charla, que me ha gustado y aprendemos siempre mucho. Yo intentaba apretarle más las tuercas, pero claro, me está dando usted datos técnicos, datos objetivos y no puedo apretarle más las tuercas. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Bien, de inmediato vamos a intentar terminar de entender, si es que podemos terminar de entender qué es lo que está pasando en Añasa en referencia a las viviendas que son supuestamente propiedad del Banco Santander y que se ha propuesto poner a 80 familias en la calle. ¿Por qué? El lunes había una convocatoria urgente por parte del alcalde, del Cabildo, del Gobierno de Canarias con los vecinos. Y las declaraciones del alcalde no eran moco de pavo, ¿eh? Le doy 48 horas al Santander para que me aclare qué estaba pasando con o qué ha pasado con estas viviendas de VPO, de viviendas de protección oficial. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado por el camino? Vamos a ver si nuestras intervinientes de inmediato nos lo aclaran o lo saben. Vamos a ver. Un día más se llama este programa. Seguimos. Momento de la reunión el pasado lunes. Fue el pasado lunes, ¿verdad, Inma? Lo digo porque se me solapan los días. Sí. Ahí te vemos con el alcalde. ¿Y te llama el ayuntamiento? Porque tú dijiste hace unas fechas, oiga, yo ya en La Paz voy a tomarme un descanso y demás. Pero bueno, te llama por tus conocimientos, porque has sido un activista antidesahucios prácticamente desde que empezó la crisis. ¿Por qué está Inma por ahí? Pues en realidad me llaman las dos partes, ¿sabes? Yo una llamada por la mañana y otra por la tarde. O sea, ¿te llaman los afectados? Me llama el ayuntamiento y me llaman los vecinos, sí. Vale. ¿Y en esa reunión qué se sustancia? ¿Qué pasa ahí en esa reunión? Ya hubo una declaración el jueves del alcalde, sí, en una rueda de prensa en la que salta este asunto y se le pregunta al alcalde. Ya en esa rueda de prensa es categórico, ¿eh? Ya empieza a decir, sí, oiga, quiero saber qué está pasando aquí. Pero es todavía más categórico después de las declaraciones de esa reunión. Claro. Dando 48 horas de plazo al Santander para que aclare qué pasa con esas viviendas dañadas. ¿80? ¿80 familias son las afectadas? Más, a ver, son dos parcelas, son 300 y pico viviendas, ¿no? Wow. Porque claro, ambas parcelas pertenecen al Banco de Santander, bueno, a lo que era el fondo de inversores desde el Banco de Santander, que es Banif, ¿vale? Ajá. Que pasó a ser el Luri 6, que es lo mismo. Los propietarios del Luri 6, que era antes Banif, siguen siendo pues accionistas del Banco de Santander, ¿no? Ya. O sea, ya. son lo mismo. A ver, vamos a ver, yo quiero entenderlo, ¿eh? Yo no estoy ahí. Esto es como los consejos de ministros, sí, que hay secretos, los consejos de gobierno, pero bueno, aquí no hay secretos, pero... Bueno, entonces hay que se plantean, explícanos. Mira, vamos a ver, estas viviendas que son de promoción privada, pero son viviendas protegidas, ¿no? Y tienen un régimen especial. Hay una falta de información, sobre todo de nuestro lado. Esto no viene de ahora. Nosotros... Son VPO. Sí, son VPO y tienen una calificación especial. ¿Eso qué significa? Pues que se tienen que regir, sea el propietario quien sea, por una serie de condiciones que están recogidas en un decreto ley, ¿vale? Están en un decreto y bueno, pues para mientras esas viviendas estén calificadas así, pues bueno, tienen que dar cuentas al Gobierno de Canarias, porque es verdad que son viviendas que se han promovido con dinero público o con suelo público también, ¿no?
Esa parte no me preguntes porque es una incógnita, ni cuánto se dio por parte del Gobierno de Canarias para la construcción, etc. Bueno, vale, eso es el momento. ¿Vale? Ese momento inicial nosotros no tenemos. Si son unas viviendas de protección oficial, una vivienda donde al menos una parte es dinero público. El constructor, sí. el constructor pide fue eso, pide. Martín Fadesa, ¿vale? Sí. Vende, después de la calificación definitiva de las viviendas, a este fondo de inversiones, al Banco de Santander, estas 2 parcelas, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, todas las historias que conocemos, ¿no? Entra pues Altamira, hay una inmobiliaria que gestionaba los inmuebles, los alquileres, y comienzan a alquilar. Nosotros nos enteramos en el 2012 porque hay un desahucio y la familia, que era una mujer con una menor de edad, pues acude a nosotros. Y es cuando nosotros por primera vez tenemos contacto con todo esto. Ya vimos que había un montón de irregularidades, porque no entendíamos cómo se le podían pedir garantías tan brutales a las familias cuando la vivienda tenía, por ejemplo, que unas rentas limitadas, ¿no? Eran destinadas a familias pues con escasos ingresos. Pero esas familias tienen la vivienda en propiedad, ¿la compraron en su momento o la tienen alquilada? No, están alquiladas. O sea, para comprar o para vender, el Santander o el anterior propietario o cualquiera que compre una vivienda de protección oficial que esté todavía calificada, no sea libre, tiene que ser autorizada la venta o el alquiler por parte del Gobierno de Canarias. Sí, no, bien, pero quiero decir, los primeros propietarios de esas viviendas son los mismos que están ahora. No, el propietario es quien el resto está en arrendamiento. Vale. Los inmuebles que conforman esas 2 parcelas están en arrendamiento. Bien. Claro, entonces, bueno, aquí surge la alarma de la semana pasada porque a los vecinos les están llegando avisos de no renovación de los contratos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí surge una alarma, ¿no? Porque la gente los dejan sin renovar el contrato, los dejan en stand-by en la que mucha de la gente que está allí está con ayudas sociales. Eso les impide acceder a las ayudas sociales porque no tienen el contrato en vigor, entonces no se puede activar la ayuda, etc. Empieza a surgir esa alarma, empiezan a surgir desahucios por impagos de renta, etc. Entonces, bueno, es cuando un poco se empieza a recibir una información de que Luri ha vendido a Cerberus, que es un fondo buitre, ¿vale? Ajá, ya sabía yo. Sí. Que es un fondo buitre, en un paquete que lo denominan Apple, pues ha vendido estas viviendas. Y por eso se empieza a intuir que la intención es desalojar todos los inmuebles y evidentemente un fondo buitre, ¿para qué quiere estas viviendas? Pues para especular, como es. Sí. O sea, no es más. Sí. Ya lo hemos visto en Madrid. Sí, lo hemos visto. Carmena podría parar esto, sí, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? De lo que se está... ¿Y lo que intenta el ayuntamiento es parar esto? Claro, entonces, y además yo creo que hay posibilidades porque si se ha producido esa venta, si esa venta se produjo en algún momento, cosa que el Gobierno de Canarias no tiene comunicación, y ya te digo que están obligados a comunicarlo, porque el Gobierno de Canarias puede ejercer el derecho de tanteo y retracto, o sea, su derecho a comprar las viviendas y a un precio similar, evidentemente, al que se lo van a vender de risa. A ti, en fin, siempre me pasa lo mismo contigo. ¿Te consta que el alcalde haya solicitado formalmente al juzgado la paralización de los desahucios de Añasa? Ha solicitado, sí, de hecho ha enviado escritos a los juzgados. Es un procedimiento además que suele hacer cuando se le instala la activación del protocolo y antidesahucios, que bueno, que realmente el protocolo pues actualmente hay que renovarlo, no está actualizado, y bueno, pero siempre activa ese protocolo y manda cartas al juzgado. Nos acompaña esta noche ambos Ruth Alfageme, es vecina, portavoz, digamos, es la que han señalado los vecinos, los afectados, como persona portavoz. Ruth, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo empieza todo este rebumbio? ¿Cuándo empieza? Esto viene ya de hace muchos años, no viene de ahora. ¿Ah, sí? Sí. Hace muchos años que empiezan a llegar las cartas, que empiezan a decirles que no van a renovar el alquiler, que empiezan a ¿qué? ¿Cómo? No. A ver. El problema viene ya desde el año 2012, 2011, que ya tuvieron que hacer aplazamientos porque también querían desahuciar a vecinos y en ese momento se logró. Y ahora, después de unos años, empezaron otra vez a enviar burofax, amenazas, WhatsApp, llamadas de teléfono a varios vecinos para instarles a que se vayan. ¿Quién manda ese burofax?
Pues la verdad. ¿Sabes el nombre de la empresa que manda? Altamira. 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 Altamira es la que manda... Que es una gestora. Que es la gestora de este país. Sí, sí. ¿Y llamada y coacciones? Sí. ¿Cómo qué? ¿Le cuentan los vecinos cómo qué? ¿Usted recibe alguna de esas llamadas o no lo ha recibido? Yo no, porque yo ahora mismo no estoy afectada, pero tengo constancia de que a vecinos le han amenazado, incluso le han ofrecido dinero, 300 o 400 euros para que se vayan. Ah, está bien. Sí, eso está por escrito incluso, en WhatsApp. Sí. Claro. ¿Y en qué consistían esas amenazas? Bueno, es una coacción más que nada, o sea, es el nerviosismo lo que genera el nerviosismo a las familias y sobre todo familias que como está el acceso a la vivienda ahora mismo, si salen de allí, pues tienen una dificultad muy grande para acceder a otra vivienda, al privado. ¿Cómo accede Ruth o Inma me puede responder? ¿Cómo accede esa gente primero a la vivienda? ¿Cómo llega a poder alquilar esa vivienda? De varias maneras, porque el convenio que suscribe el ayuntamiento con Banif es posterior al 2012, es en el 2013, si no me equivoco, que es posterior a que comenzáramos a paralizar desahucios que se estaban ejecutando allí de familias con necesidades. ¿Esto lo lleva la Concejalía de la Vivienda? ¿Lo lleva? Esto lo lleva, sí, este convenio se hizo entre los servicios sociales, vivienda, bueno, el ayuntamiento. ¿En ese entonces recuerdas quién estaba en esa concejalía? En esa concejalía estaba Alicia Álvarez, creo, en ese momento, y de hecho nos reunimos ella y yo con personas de Banif que vinieron desde Madrid. Y estuvimos un poco pues, valorando la situación en ese momento, los desahucios que había, las irregularidades que existían. La verdad que se han hecho barrabasadas por parte de la empresa que gestiona los alquileres, ¿no? Bueno, pues desde pedir 6 o 7 meses de fianza para la entrada, y esto está en anexos de los contratos. ¿Medio año de fianza? Sí. A familias que, como te digo, o sea, que cuando una familia quiere alquilar esta vivienda, tiene que estar inscrito en las listas de viviendas, y, bueno, en las de privada, ¿no? El acceso a vivienda por la vía de las promociones privadas, ¿vale? Entonces, es el Gobierno de Canarias quien autoriza el arrendamiento si la familia cumple una serie de condiciones, que es no supera que los ingresos de la unidad familiar no superen el 2,5 del IPREN. O sea, la renta máxima que puede cobrar Banif o Luri 6, en este momento el Banco de Santander, vamos a nombrarlo, que es lo que todo el mundo conoce, ¿vale? Pues la tiene que fijar el Gobierno de Canarias. Y ellos no pueden cobrar más de esa cantidad. La cantidad máxima la fija el Gobierno de Canarias, ¿vale? Entonces, y los contratos tienen que estar visados y autorizados por el Gobierno de Canarias. Aquí hay muchísimas irregularidades, ¿vale? Incluso se está hablando y estamos recopilando documentación de contratos de ocupaciones en precario. O sea, ¿pero ¿a quién apunta esas irregularidades? ¿A las empresas? A las empresas, claro. Que han puenteado el Gobierno de Canarias. Que lo han las puenteado. Empresas que están gestionando los alquileres de esta... Han pasado del protocolo del Gobierno de Canarias. O sea, sí, bueno, y además se han excedido. Hay cláusulas abusivas como estas, ¿no? Sí. Muchas veces, bueno, se les fracciona el IBI incluso, que es, bueno, ya sabemos que lo tiene que pagar el propietario del inmueble. Sí. Pues bueno, que son cláusulas que a lo mejor en un contrato privado, si tú las aceptas, ¿no? Es una condición que tú aceptas, pues vale. Entonces, pero claro, aquí es algo que se contradice muchísimo con el régimen de la vivienda, que es un régimen especial, con una renta limitada, etcétera. Sí. Y un acceso precisamente para familias que por eso supervisa el Gobierno de Canarias, que no superen unos ingresos, ¿no? Ruth, perdona, ibas a continuar, te he interrumpido. Una cosa solamente, Ruth, para ir situando el escenario, cómo han ido sucediendo las cosas. Dice que hace tiempo que ya estaban llegando estas cosas, pero ¿por qué ahora surge todo esto? ¿Por qué ahora nos enteramos todos? Hombre, porque empezaron a llegar... ¿Ya masivamente? Sí, masivamente. Ya son mínimo 80 personas afectadas. 300 y pico, decías. Posiblemente 300 y pico. A ver, se supone que la intención, además hay incluso audios, o sea, llamadas de teléfono que a mí me han hecho llegar, y la persona que se identifica como trabajador de Altamira les está diciendo que la intención es no renovar a nadie, que eso es lo que la propiedad les ha ordenado que hagan, que llaman a las familias, las personas que están próximas a suscribir la renovación del contrato, para decirles que no se les va a renovar. De hecho, en algunos de los últimos contratos creo que hay ya una cláusula que dice que no se renueva automáticamente.
vale, y ya está. La cláusula, o sea, no dan la opción de oye, quiero renovar el contrato. Y tal. Cuando esas renovaciones, o sea, después se han suscrito renovaciones que son contratos que no están visados ni supervisados por el Gobierno de Canarias y tienen unas subidas que yo dudo mucho que sean las legales. Todas las renovaciones de contrato tienen que estar visadas por el Gobierno de Canarias. También el Gobierno de Canarias tiene que ir, y la mayoría de las renovaciones de estos contratos, quienes las han hecho, no las han pasado por el Gobierno. Vi a Cristina Valido, que es la consejera de Vivienda, en esa reunión. Sí. ¿Qué decía Cristina Valido? ¿No tenía constancia? ¿Les habían puenteado a ellos también? Claro, vamos a ver, es que esto es una cuestión que lleva pasando muchos años, que es algo que no nos explicamos. O sea, y claro, yo creo que ahora surge la alarma precisamente porque ahora estamos viendo el ejemplo de lo que hacen los fondos buitres con nuestras viviendas, que es meterlas en paquetes y vendérselas, o los bancos, ¿no? Para obtener beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos poder obtener beneficios, seguramente lo que están pensando es en volver a vender, ¿no? Entonces, si un requisito es que las viviendas estén sin inquilinos, pues ellos vacían los inmuebles, ¿vale? ¿Hay inquilinos que ya se han ido asustados? Sí. Sí. Hay inquilinos que han dicho, no, me voy. Sí, y sobre todo hay muchas personas mayores que con el desconocimiento, por miedo, se quieren ir, no quieren seguir luchando. Ya. ¿Y se van a dónde esta gente? Pues la verdad es que no lo sé. Sí. Pero que se van por miedo. La fase en la que estamos es que el alcalde ha puesto esto en manos de los tribunales para evitar los desahucios, porque los desahucios eran ya para producirse ya en estos días. Claro, y es que además, o sea, si la venta se ha producido, ¿no? Tenemos, o sea, digamos que el ultimátum es para que nos aclaren y nos lo aclare a todos. ¿Quién es el propietario actual? Exacto, si se ha efectuado esa venta, porque esa venta sería ilegal, o sea, no está autorizada por el Gobierno de Canarias. Claro. Porque estas viviendas tienen una calificación que se cumple en el 2021, que además es de los pocos edificios de vivienda que, bueno, yo tengo ahí algunas teorías, pero bueno, es de las pocas edificios de vivienda que se descalifican a los 15 años, ¿vale? Entonces, la mayoría de las viviendas de protección oficial se descalifican a los 30 e incluso algunas a los 50. Estas se descalifican a los 15. A los 15. Además, hay un decreto... ¿Y ya están descalificadas? No, en el 2021, con lo cual 2021, esto nos da la garantía de que podemos proteger un poco a los vecinos y a las vecinas porque bueno, o sea, si no hay autorización por parte del Gobierno de Canarias no se puede vender. Sí, entiendo. Y el Gobierno de Canarias les ha dicho también, o sea, ellos se han sumado, querían, o sea, que renueven los contratos. El alcalde también ha dicho que es fundamental que ellos renueven los contratos porque si no, las familias que están allí, que están al día, ¿vale?, no pueden acceder a las ayudas y esas ayudas son fundamentales para esas familias, para poder pagar los alquileres y estar al día. ¿Hay avisos de desahucio con fecha? Sí, el primero ya para el próximo lunes. Sí, bueno, el primero hubiera sido ayer, pero está aplazado. Y el siguiente es el lunes. De ese no se tienen noticias todavía si se aplaza o no se aplaza. Yo quiero ser optimista. Los juzgados que lo llevan se saben, ¿no? Claro, lo que pasa es que habría que ver... yo emprendería acciones legales, lo tengo clarísimo. Si estuviera en mi mano, yo emprendería acciones legales. Además, hay cosas muy raras e incluso yo creo que bastante fraudulentas, incluso a la hora del cobro. Si supuestamente se están ejerciendo algunas prácticas como estas que están saliendo de cobrarle a personas que están en son contratos, como es una contraprestación por la ocupación de una vivienda, ¿vale? Eso es irregular, ¿no? Y eso, pues, dudo mucho que esté declarado por algún lado. Entonces, bueno, hay muchas dudas que, bueno, como digo, hay que despejar. Y esto nos lo tiene que despejar el propio fondo y el propio Banco de Santander. ¿A ustedes le dijeron en esa reunión la misma Cristina Tavío? Valido, perdón. Valido. Siempre me lío con las dos Cristinas. Con las Cristinas. Valido. Les dijo que los servicios jurídicos iban a estudiar este tema. Claro, es que, hombre, obviamente, es que están incumpliendo. Sí, entiendo, ¿no? Que esto sería un incumplimiento reiterado del decreto, de la utilización. O sea, hay condiciones en ese decreto, o sea, si a una familia accede a una vivienda de VPO, ¿vale? Un régimen especial, lo que sea, y tú incumples ese régimen, a ti esa vivienda, evidentemente, o tienes sanciones o se te retira. Vale, no sé exactamente cuáles puedan ser las consecuencias, pero hay. Pero hay una sanción.
Pues esto es lo mismo, y además estas personas están explotando estas viviendas y las están explotando de una manera abusiva. Están sacando un rendimiento cuando esas viviendas tienen otro fin. Por eso el Gobierno de Canarias autoriza si se venden o si se alquilan a quien se alquila, ¿vale? Y mientras tengan esa calificación y no sean libres, se tienen que ceñir a ese decreto, que lo están incumpliendo. Claro, porque vamos a ver, porque el constructor, una vez que pide la clasificación de VPO, digamos que se beneficia de unos requisitos. Claro, y se ha beneficiado de dinero público. Yo todavía no, pero se le dio algunos millones de euros, según tengo entendido. Pero claro, esa información no la tenemos ya sea por exenciones fiscales, ya sea por una subvención, ya sea por préstamos, por préstamos ventajosos, por suelo público. Se ha beneficiado. Eso lo hemos pagado nosotros. Claro. Lo hemos pagado nosotros. Claro, claro. Entonces, bueno, algo tendremos que decir. Digo. Y es más, si esto que está haciendo ahora mismo el URICEI sería un incumplimiento de ese decreto y de las condiciones de la tenencia, digamos, de esas viviendas. ¿Por qué? Porque su intención es dejar vacías y además lo ha manifestado y está, no por escrito, todavía no hemos encontrado, hay un burofax simplemente, el resto han sido llamadas coaccionando y hay algún WhatsApp y una llamada de teléfono que una vecina sí grabó, ¿vale? Entonces ya estás manifestando que tu intención es dejar vacías esas viviendas, cuando uno de los requisitos fundamentales de las viviendas de protección oficial es que sean habitadas siempre. Sí. Porque es que ese es su uso. Sí, y además en ese régimen y con esas condiciones y dirigidas a esas personas, con esas características y esos perfiles. Entonces ellos se lo están saltando todo. Y yo he visto tristemente pasar a muchas familias por allí que ya sabíamos que iban a acabar con problemas. Con Banif siempre da problemas. ¿Qué pasa? Que después de suscribir el Ayuntamiento de Santa Cruz el convenio con el Banco de Santander y con Banif para estas viviendas, digamos que hubo como un paraguas, ¿no? Entonces ya cada vez que había un desahucio, pues intervenía el ayuntamiento y si comunicaban, pues bueno, se interviene. Hay mucha gente que incluso por miedo, es una deuda, pero claro, es una deuda que se te va generando porque a lo mejor te están cobrando de más o te están, o sea, ahí, ¿sabes? No tienes esa ayuda porque ahí no solamente están las personas que están dentro del convenio, ellos desde Banif ya había gente alquilada anteriormente con otras condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que... ¿Ibas a decirme algo, Ruth? ¿Ibas a decir algo? No. ¿Ahora cuáles son los movimientos? ¿Esperar a que se pronuncien? Pues ahora mismo esperar. El ultimátum era de 48 horas y han pasado 48 horas. Claro, pero tengo entendido que el alcalde se reunió ayer con el Santander y le pidió que, claro, se envió la carta y que el plazo empezara a contar a partir de que recibieran esa carta. Entonces ha comenzado a contar, digamos, desde ayer para el Santander. ¿Vale? Ya. Entonces, bueno. Contando que el viernes es día de fiesta, que llega el fin de semana, nos responderán. Bien, pero esperemos, de todas maneras, próximas, claro, o sea, acciones siempre, y además yo siempre creo que la movilización de los vecinos es fundamental. Y además estamos buscando información, ¿no? Hay cosas que no están claras, hay informaciones que indican a que hay esas irregularidades, entonces estamos buscando toda esa información y estamos intentando pues documentarla, ¿no? Entonces, próximas acciones veremos, desde luego que habrán próximas acciones, habrá, pues, si hace falta movilizaciones, pues movilizaciones, y si hace falta ir a los juzgados, iremos, porque hay indicios de que... Antes me han llegado WhatsApps de... Ahora, no sé por qué razón me estaban llegando los WhatsApps ahora de... Es que el sistema de WhatsApp no viene directamente a mi móvil, sino pasa por un sistema, y me acaban de llegar unos antes del director general de Trabajo, pero bueno, ya no tiene mucho sentido. Pero en relación a este asunto dice, todo esto es consecuencia de las políticas antisociales y falta de viviendas sociales a precio asequible, y seguirá si no lo remediamos a tiempo, una pena. Pero si el Gobierno de Canarias es el que da los permisos de alquiler arreglado a los ingresos de los demandantes, ¿cómo el banco interviene para intentar desahuciarlos? ¿El casero es el Gobierno? Pues que apechugue con la banca. Al final, la gente de Chovito fueron los pobres desgraciados, ya que únicamente ellos fueron los afectados, dice alguien. Gracias a estas personas luchadoras nos enteramos de todos estos abusos. Los gobiernos ni se enteran. Bueno, se enteraron los vecinos. Y son los vecinos sí, hombre, que lo transmiten. Además que yo creo que los vecinos, hay vecinos que llevan allí que llevan muchos años y llevan viendo lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, también esos vecinos al final pues van
alertando al resto de vecinos. Hay una cosa que me gustaría que me aclararan, ¿no? Porque las viviendas VPO las puedes alquilar o las puedes comprar, pues se ponen a la venta también. En este caso no se vendía ninguna unidad, solo eran para alquilar. Este promotor las hizo VPO para alquilar. Entonces, si tú alquilas VPO hay unas garantías distintas, claro, hay unas, que es lo que ya habíamos dicho. Lo que te estaba contando. Contrato visado, la supervisión del Gobierno de Canarias. El perfil de las familias tiene que tener unos ingresos determinados, ¿vale? Y se calcula la renta en base que probablemente no la pueda alquilar un señor que cobra 1.200 euros al mes. Claro, o sea, a no ser que sea de régimen general. Entonces, bueno, ya es como es una promoción privada, y no es una promoción pública, aunque todas llevan dinero público, ¿vale? Sí. Pues le puede, bueno, no la limitan, ¿no? La calificación. Pues nada, vamos a esperar esas nuevas 48 horas después de que recibieran la carta del alcalde. El alcalde, insisto, y tú acabas de confirmarlo, ya le ha dicho a los juzgados, ha pedido a los juzgados que paralicen los desahucios. Sobre todo el enviado cartas. Principios del lunes que viene. Confiemos que sea así, ¿no? Sobre todo porque esto es un proceso que está abierto ahora mismo. Claro, y además que si incluso, o sea, si hay alguna irregularidad y hay que intervenir, yo creo que eso debería de paralizar en el juzgado todos los desahucios. Les agradezco su presencia. Tú has hablado menos, Ruth. Sí. Igual no estás acostumbrada. A mí, si me lo permites, yo le quería dar gracias a las instituciones que nos están apoyando, a la plataforma y, como no, a Inma Évora por el apoyo, y decirle a los vecinos que no tengan miedo, que luchen con nosotros, porque entre todos somos mucho más fuertes que el Santander. Muy bien, se lo agradezco a ambas y agradezco tu explicación, que siempre es meridianamente clara, en el sentido porque dije, hombre, tenemos que invitar a alguien que nos explique ¿qué demonios es esto? Porque no entendíamos esa reunión del lunes, la entendimos a la medida en la que era importante, pero ¿por qué había tanta representación institucional ahí? ¿Por qué estaba el gobierno? ¿Por qué estaba el cabildo? ¿Por qué estaba el ayuntamiento? No, ya veo por qué. Ya veo por qué. Porque están implicadas. Porque están implicados y me da la sensación de que están bastante mosqueados, ¿no? Que están bastante mosqueados. Que les han choteado, digamos. Alguien puso ahí que, bueno, la falta de vivienda, y eso es cierto, es cierto. El problema de fondo de todo esto es que tenemos miles de viviendas vacías, pero no tenemos un parque público y el acceso a la vivienda, pues ahora mismo es inviable, básicamente. O sea, las hipotecas ya sabemos lo que ha pasado y bueno, se ha regularizado un poco el tema de los desahucios hipotecarios gracias a las movilizaciones, gracias a las sentencias que se han conseguido a través de esas movilizaciones y de concienciar y de tirar al Tribunal Europeo, pero estamos ahora en una nueva burbuja inmobiliaria y además estamos delante del segundo nicho más importante de acceso a la vivienda, que es el alquiler. Como no podemos entrar por la vía de la hipoteca, ahora el alquiler. Y entonces estamos inflando precios. Bueno, nosotros no, nos los están inflando hasta que vuelva a estallar la burbuja y volvamos a caer en picado, ¿no? Sí. Porque no tenemos la conciencia de que la vivienda, que puede ser un negocio para algunos, es un bien de primera necesidad, es un derecho fundamental y tenemos que protegerlo. De ahí que las viviendas sean protegidas, tengan esas calificaciones y tengan ese fin. Porque en un momento dado, si vuelve a pasar algo como la crisis que hemos pasado, que no la hemos pasado, pero bueno, esta crisis estafa que nos sobrevino a los ciudadanos, pues podemos tener un parque de viviendas al que acceder sin que tengamos este problema, ¿no? Es una tercera vía de acceso a la vivienda que no se ha fomentado, que no se ha... Es que lo olvidamos muy pronto, ¿no? Porque la crisis no la produjo la gente de a pie, los trabajadores. La gente la produjeron quienes... la crisis la produjeron los especuladores. Claro, como ahora. Empezando desde los Estados Unidos hasta acá. Todo fue una pura especulación, ¿no? Se vendía papel. Pero ¿y a dónde? Enrique, ¿no fueron los marcianos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos ahora? Ahora, al mismo sitio. ¿Hacia dónde estamos desviando nuestro mercado? O sea, nuestras viviendas están quedando todas acaparadas por fondos buitres americanos, etcétera. Y es que no vamos a tener parque de vivienda en nuestras manos. Van a ser de otros y nos van a imponer los precios que ellos quieran. Claro. Alguien pregunta, ¿dónde está la directora de viviendas? Inma, bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches, te doy la mano. Buenas noches, Ruth. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Lo que pretendemos aquí es arrojar luz en estas historias y que, bueno, ¿qué es la tele? ¿Qué es un medio de comunicación? ¿Un altavoz? Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Amplificar el sonido. Y agradecida. Amplificar el sonido. Sí, claro, eso es importante. Es nuestro trabajo y debemos ejecutarlo de esa manera. Luis Febles, ¿le conoces, no? Claro.
de la ONG Sonrisas Canarias. Claro. Ha estado publicando unas cosas muy interesantes ya para la Navidad y para el año que viene, que quiere hacer, pero ha publicado, nos ha hecho llegar un informe que el otro día se lo contaba yo aquí a la portavoz de Ciudadanos de La Laguna y se queda con los ojos abiertos, ¿no? Un informe de las ayudas que está dando a ciudadanos de Santa Cruz, de toda la isla. Sí, siempre. Que yo estoy sorprendido, nuevamente sorprendido. Vamos a ver ese documento. Lo vamos a mostrar aquí en un día más. Venga, de inmediato. Vanessa Luis Ravelo nos trae esta información. Los ministros de Agricultura de España, de Francia, el secretario de Estado de Portugal han acordado en París una demanda conjunta dirigida a la Comisión Europea en la que defienden la necesidad de mantener los actuales fondos destinados a todo el sector primario de las regiones ultraperiféricas. Región ultraperiférica, Canarias. El Comité Mixto del Plátano Europeo, constituido el pasado mes de enero en Tenerife, ha celebrado esta semana su primera reunión en la sede del Ministerio francés de Agricultura en París. Presidido por los ministros de Agricultura de los gobiernos de España y Francia y el secretario de Estado de Portugal, el Comité Mixto ha repasado los temas más acuciantes para el sector platanero de las RUP, entre los que se sitúa principalmente las concesiones comerciales otorgadas a sus competidores sin que la legislación europea haya llegado hasta el día de hoy a dar una respuesta apropiada en caso de que se produzca un desequilibrio en el mercado que ponga en peligro su existencia. El peligro que entraña el recorte del presupuesto del POSEI propuesto por la Comisión Europea como consecuencia del impacto del Brexit en el presupuesto de la Unión Europea. Las medidas necesarias para mejorar la competitividad del sector en las áreas de protección de los cultivos y la comunicación al consumidor. Tenemos que hacer un seguimiento de los acuerdos establecidos con los países terceros y de la evolución de los mercados. Tenemos que concebir nuevas estrategias de respuesta ante esta situación y sobre todo debemos defender en el próximo marco comunitario el contenido del POSEI, que ha sido un instrumento de apoyo fundamental para Canarias y fundamental para el conjunto de todas las regiones ultraperiféricas. La posición del Gobierno de España, como la del presupuesto del conjunto de la PAC, es la que debemos mantener el actual nivel de apoyo en las cifras presupuestarias, pero también en los porcentajes de cofinanciación en el FEADER, en el segundo pilar, porque solo de esta forma podremos mantener la actividad económica y el empleo que en nuestras zonas rurales es tan importante. Los puntos más importantes que se han puesto sobre la mesa son, como no puede ser de otra manera, el mantenimiento de las ayudas POSEI, sin las cuales no podríamos seguir adelante, como elemento principal. Luego también hay un problema muy grave que tienen los productores de Martinica y Guadalupe. Tienen una enfermedad, un hongo que está acabando con sus producciones y que las materias activas que las controlan pueden ser prohibidas en fechas cercanas, con lo cual no van a tener elementos para luchar contra ellas y pueden hacer desaparecer un porcentaje importante de su producción, lo cual es negativo para todos los productores europeos a la vez, porque nos quitaría fuerza, para ellos vital, pero para nosotros no hay que olvidar que también. Por lo tanto, los tenemos que apoyar en una búsqueda de nuevas variedades que puedan ser resistentes a esta enfermedad, y para lo cual pues están intentando emplear una técnica que se llama mutagénesis, que tiene problemas legales en la Unión y que debemos luchar porque puedan conseguir de una manera práctica estas nuevas variedades que les permitan subsistir en el futuro. Los productores han manifestado su preocupación ante la excesiva tolerancia para las bananas procedentes de terceros países, normas que les conceden ventajas competitivas para la comercialización y que se añaden al dañino descreste arancelario del que disfrutan. Asimismo, han trasladado propuestas concretas para la mejora de su competitividad en los mercados nacionales y abordaron la cuestión de la desventaja competitiva de las producciones europeas en el ámbito fitosanitario ante la Comisión. Don Luis Felue, buenas noches. Muy buenas noches. Hablando de comida. Hablando de comida, sí. Plátano canario. ¿Podemos poner el documento de Sonrisas Canarias, por favor? Porque a mí este documento
Me llama poderosamente la atención. Bueno, no sé, igual hay que compararlo con los 17 anteriores, porque lleva usted casi 17 años, en estas lides. Igual, hombre, un año con algún pico, pero yo estoy viendo... ¿Cuántas personas han atendido ustedes? Estos son los usuarios de 2018 hasta septiembre. Sí, de enero a septiembre pues se han beneficiado 8.855 personas. Sí. Que corresponden a 1.771 familias. ¿Usted sigue teniendo Sonrisas Canarias en Vallesejo? En Vallesejo. Bien, pero veo a 714 laguneros. Y cuando veo 714 laguneros, estoy viendo a gente chica, a gente grande... Sí, sabes que, bueno, en este caso... ¿A junior, caso, a senior? Todo, de todo. Atendemos desde siempre, desde el principio, cuando empezamos era solamente a Valleseco, pero bueno, sabes que se fue ampliando, luego llegó la etapa 2008-2009, que llevamos 7 años de recorrido, y a nosotros realmente no nos trancó con las manos vacías o con el bolso en vacío. Gracias a Dios teníamos depósitos. Y empezamos a trabajar ya, pero con otros municipios. Ahí tienes un ranking de... Sí. Hoy hemos hecho un programa que lo he compuesto con un potaje de papas, pero sin de verdad prever que fuera a salir así. Director General de Trabajo al principio. El asunto de los desahucios en Añasa. De gente necesitada. Después tú que atiendes a gente necesitada. 714 laguneros, 230... Son familias, esos son familias. Ah, familias, perdón. 714 familias de la laguna. De enero a septiembre. 714 personas me parecían pocas. 714 familias, 430 de Santa Cruz, 422 de Tacoronte. Me llama este dato también, este pico es importantísimo. Tacoronte se ha prácticamente colocado en ese ranking de prioridades, y el otro día pues tuvimos la mala suerte de que Virginia sí, la concejal de Asuntos Sociales dimitiera. Sí. Primera teniente alcalde, además, dimitía cuando estábamos a punto ya prácticamente con ella de firmar un convenio que era beneficioso para todos los de Tacoronte, las personas de Tacoronte, y para nosotros también, porque podíamos ayudar en otra situación mejor. Pero ¿por qué tienes tanta gente? Por ejemplo, entiendo lo de Santa Cruz, la laguna, por la cercanía, pero ¿por qué atiendes a tantas familias de Tacoronte, 422 familias de Tacoronte, cuando el siguiente municipio es Güímar, que son 48? ¿Por la cercanía? Bueno, ¿Por qué te los derivan? Sí, son derivados con informes sociales correspondientes, que eso es lo prioritario para nosotros poder atender a una familia y abrirle un expediente. Tenemos que tener un informe social, una valoración previa de que esa familia está en situación de precariedad y que tenemos que atenderla. Pero el Ayuntamiento de Fasnia te ha derivado familias. Te deriva. Perdón, Fasnia 1, Arona 2. Hoy vino familias que no están en ese ranking de guía de Isora. O sea que sitios tan lejanos como Guía Isora pues te vienen a buscar alimentos en este caso. ¿Por qué deriva un ayuntamiento de esto? Estoy preguntando como siempre. Uno se sienta aquí, es un lego, se estudia las materias, pero no es maestro de nada. Yo creo que prioritariamente es porque sabes que los ayuntamientos tienen un protocolo, una burocracia que cumplir, y una familia cuando tiene necesidades hay que atenderla en primera instancia. ¿Pero porque no hay ONGs por ahí, por alrededor? Seguramente no habrán, o si habrán no tienen competencias. A nosotros hay entidades importantes que nos han derivado también a familias y son organizaciones de reparto, pero no tienen alimentos en ese momento y acuden a Sonrisas. ¿Y cómo llega una gente de Fasnia, una gente de Granadilla, dos familias de Arona, una de Fasnia, cómo llega a Valleseco? Bueno, ya sé que cogiendo la guagua, que no es barata. Sí, no es barata, no. Muchos vienen en coches, incluso se juntan 2 o 3 familias y se vienen en un mismo vehículo y bueno, aprovechan, ¿no? Lógico. Eso es importante, pero a mí el caso concretamente de la laguna, yo me acuerdo que además tenemos una reunión pendiente con Flora Marrero, de que me hablaba de los bonos, que ella no tenía bonos, pero es que nadie te está pidiendo bonos, es que las familias se buscan la vida, lo que quieren es el alimento, no el bono. El bono es prioritario si se lo quieres dar, pero como los bonos en teoría son para cursos, formaciones y cosas de esas, pues la gente ya se busca la vida para venir. La laguna no está tan lejano, y eso es la gente que viene, pero luego también tenemos el sistema SOS nuestro, que empezamos hace ya unos años con ese sistema para atender a esa familia mientras se le hacía el informe, mientras se le hacía la derivación, o venía, esa familia tiene que comer, tiene hijos pequeños, sobre todo en la fecha, como siempre, nos estamos metiendo ya en campañas de Navidades y tenemos que atender a esa familia. ¿Has podido cotejar estos datos con este mismo periodo del año pasado? Sí, ha aumentado, 13-14%. Comparado con el año 2017 ha aumentado un 13-14%. Comparado con los años 2008-2009, cuando empezó la crisis, no, por supuesto. Porque en aquellas épocas llegábamos a atender a 50.000 personas en un año. ¿Y cómo es posible que haya aumentado? ¿Porque te derivan más? Sí, está viniendo mucha más gente y sobre todo mucha gente inmigrante. Tenemos muchos inmigrantes, muchos cubanos, venezolanos, sobre todo venezolanos. Claro. Están viniendo y claro, vienen con los informes, que yo también de aquí quiero hacer un llamamiento a los servicios municipales
de que no solo se preocupe por los inmigrantes, también se preocupe por la gente de aquí. Porque lo que no es posible... Pero supongo que se preocuparán por la gente. Sí, pero no con la debida certeza, en el sentido de que un canario de aquí, una familia que tienes controlado tú en cualquier municipio, por no nombrar ninguno concreto, tienes que atenderla sí o sí, si está en precario. Sí. Pero es que te da una fecha larga, a lo mejor en noviembre. Llega un inmigrante y te lo atienden en la misma semana. ¿Tú crees, Luis? Sí, porque lo he podido comprobar. Lo he podido comprobar. Además, cuando una familia me llama, mañana mismo me llaman y me dicen, mira Luis, para que no se cite tal y cual. Digo, mire, tiene que cumplir todos los requisitos, tal. En una semana tienen el informe. Y si en cambio hay gente que tenemos con citas previas concertadas para noviembre, para diciembre, incluso alguna para enero. Y eso no se puede. Y es lamentable eso que te estoy diciendo, pero que bueno, procuraremos que eso que me dice, se vaya... Eso que me dice me deja perplejo. Tendré que hacer un par de preguntas. Pues sí, haz preguntas, pero que no se te van a salir con evasiones y cosas de esas, pero es seguro. Eso lo tenemos concretado nosotros en los teléfonos, que nuestro teléfono echa fuego todos los días, una media de más de 100 llamadas diarias, más de 60 WhatsApp diarios, que hay que atender y que procuramos dar curso a todos. ¿La comida te sigue viniendo del Ministerio? ¿Sigue yendo a través de Cruz Roja? Sí, gracias a Dios. Además recibimos una carta el otro día directamente del Ministerio de Madrid, donde nos agradecen el trabajo que venimos realizando durante tantos años con ellos. Hasta el 2020 tenemos cerrado el convenio y bueno, estamos en puertas de que nos llegue unas 60-70 toneladas de alimentos. Ellos comprueban prioritariamente las inspecciones que nos hacen, etcétera, etcétera, donde cumplimos los requisitos. ¿Cada cuánto tiempo te inspeccionan? Bueno, llevamos 1 año y pico ya sin hacerla, la inspección, porque no lo hacen, ellos ven que estamos cumpliendo, pues ya van a estar todos los días controlando, ¿no? Además que eso lo que te hace es robar tiempo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Nosotros facilitamos la labor, incluso ya con nuestros inventarios y todo que venimos realizando, y entonces es una ventaja de que llegas a Sonrisa Canaria y en 2 horas has hecho la inspección. En otras a lo mejor te pegas toda la mañana o todo el día. Claro. Entonces son ventajas que también ellos reconocen que estamos haciendo bien y además en esa carta lo consideran, ¿no? Nos dicen que los almacenes, los alimentos pues, como siempre son gratuitos, por supuesto, lo cumplimos, y de que, bueno, que no almacenemos tanto almacén, pero es que nosotros al hacer ese reparto con esta familia, lo que nosotros procuramos es controlar también a la familia. No solo le damos hoy, sino que en la tarjeta ya tiene citas para varios meses señalados también en el calendario que le damos. No somos una organización que llegue y te da cajas de alimentos completos. Hoy mismo hemos hecho reparto, donde las familias pues, se llevan una media de 60-70 kilos de comida aproximadamente por familia, pero que es comida controlada para que te dure 1 mes y medio, aproximadamente 2 meses. Lo que no podemos es darle las cajas porque luego pasa lo que pasa con los descontroles de tiradas en los contenedores de basura o mercancía fuera de lugares inadecuados, en sitios inadecuados, o venta incluso de productos que realmente son gratuitos. Entonces, como todo eso tenemos que nosotros un poco controlarlo, pues tenemos nuestro sistema para ser de inspectores propiamente de los usuarios, ¿no? Y eso es lo que intentamos transmitir siempre a través de estos informes, que te digo que bueno, que ves que controlamos incluso a la familia en el sistema de 0 a 2 años, de 2 a 15, de 15 a 65, mayores a 65, los datos por supuesto, con la ley de protección de datos, si son de origen extranjero, y luego la procedencia, que todo eso se traslada luego a ese resumen que tienes ahí, ¿no? Lo que te quiero decir es que el control es exhaustivo, porque no solo te firma un documento de la mercancía europea, sino también de las empresas canarias que nosotros tenemos, que estamos consolidados con algunas de ellas, ya en tantos años, nos dan sus productos, entonces tenemos los dobles controles, no solo en el ordenador, sino también en el sistema informático, manual que tenemos, ¿no? ¿Tuvisteis un acuerdo en un momento determinado para alimentos frescos? Sí. ¿Eso sigue vigente o no se puede llevar a cabo? Hombre, tenemos... La gente tiene derecho a comer carne también, ¿no? Sí. Y queso y estamos dando, hoy mismo dimos los vales que a través del Gobierno de Canarias, el proyecto que tenemos nosotros de alimentación equilibrada y básica, y hoy mismo, por ejemplo, las familias salían con su vale para poder comprar los productos frescos, carne, verduras, huevos, lo que necesitaran realmente, lo que realmente necesita esta familia, no solamente lo que nosotros damos, que es no perecedero, sino también tiene derecho a otros productos, a lo mejor básicos, limpieza. ¿Y ese alimento fresco de dónde sale? ¿De las ventitas del pueblo. ¿Las ventas? Exactamente. Nosotros queremos que también el negocio de la zona
continúe, que siga adelante. Entonces protegemos a los comercios pequeños. Y con ese vale... Con ese vale, pues, canjeable. Ese vale canjeable, ¿quién está detrás? ¿Quién es la...? El gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias. El gobierno, en este caso, ellos van canjeables. Exactamente, nosotros hacemos las transferencias, les dan los vales para nosotros poderlo facilitar a esa familia y, bueno, pues que compren lo que realmente necesiten en su casa. Yo no soy quien para decirle compra esto, compra aquello. Lo que realmente necesitan, menos bebida y tabaco, el resto puede comprar cualquier producto. Pañales básicos, ¿no? En familias de pequeñajos, ¿no? Ya, faltaría más. Mira, no quiero que te vayas porque se nos ha ido el tiempo. Esto es importante porque esto es un reflejo de cómo van las cosas. Una vez te pregunté si había gente con nómina que estaba yendo todavía a Sonrisas Canarias. ¿Sigue yendo gente con nómina? Sí, porque... La nómina no cubre. La nómina no cubre. Hay nóminas de 900, 300, 400, 500, pero es lo que hemos dicho, además lo ha dicho también Cáritas, de que está el trabajador pobre. Sí. El trabajador pobre con 1.000 euros no llegas a fin de mes. Vamos, si tienes 2 niños y tienes la mujer, casa, coche, que pagar agua, luz, no te llega a fin de mes normalmente. Tienes que estar esperando las pagas extras, si es que tienen pagas extras. ¿Pagas extras? Pagas extras porque ya se prorratean, está bien. Exactamente, hay una palabra muy usual que es el prorrateo. El prorrateo, exactamente. Es inadecuado. Pagas extras. Es lo que hay, Enrique, que la cosa no hemos salido de la crisis. Yo además, yo creo que en este mismo programa te dije una vez que yo estoy conduciendo en dirección contraria, de esa luz no la vemos todavía, estoy en dirección contraria. O sea, y te lo digo desde la organización, desde la gente esperando hoy, desde las 5 de la mañana para coger alimento. ¿Hoy tocaba? Hoy tocaba. Hoy tocaba porque la gente a veces dice, pero no son los jueves los días de reparto, son los jueves habitualmente, pero nosotros preveemos con 2 meses de antelación que el mes tal, por ejemplo, va a tener un día festivo, va a tener tal, y tenemos que cambiar la fecha sobre la marcha y ya entonces se llevan las fechas adecuadas. Mucha gente nos llama diciendo, oye Luis, ¿no era los jueves cuando repartía? Le digo, no, esta semana es el miércoles. Además lo tiene usted en su tarjeta, compruebe, verifique, y ya es lo que hacemos. Ya. Gente que viene de todos estos sitios, porque tú tienes la estadística de La Laguna, Santa Cruz, Tacoronte por orden, Güímar, Rosario, Puerto de la Cruz, entiendo, Matanza, Victoria, La Orotava, Candelaria, Sausal, Guancha, La Guancha, Santa Úrsula, Granadilla, Fasnia y Arona. Es lo que tengo. Y tienes en total 8.855 personas atendidas, familias atendidas. Familias, ¿eh? No, 8.855 son personas. Personas. Y 1.771. Y perdón, sí, es que el cuadro está aquí. 1.771 familias. De enero a septiembre. De enero a septiembre. En octubre. En total hacen 8.855 personas. Son muchos kilos de comida. No quiero que te vayas sin que me expliques qué es el siguiente vídeo que tenemos preparado para Luis Febles, el del concierto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes entre manos? ¿O qué quieren hacer contigo aquí? ¿Qué es el 22 de diciembre? Sí, vale. Esto es... ya estamos trabajando desde el 1 de septiembre y estamos ya en octubre. Sí. Desde el 1 de septiembre ya estamos trabajando con las campañas de Navidades, de Reyes. Ajá. Entonces, pues este es un concierto. En este caso, este hombre pues viene de Península a través de Caripen, que es una asociación de gitanos, y vamos a tener en el Teatro Guimerá este evento donde una parte de esos beneficios de esa taquilla van a ser para comprar juguetes para esa campaña de Navidad. Y el día anterior estaremos en el centro comercial de Añaza, en Carrefour, donde también filmará discos y promocionaremos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche esa campaña. Tendremos un montón de actos benéficos ese día, y no es el único. Luego tenemos centros ya como es el Papagayo Club, como es una empresa de lubricantes en Tacoronte, como es la farmacia del Puerto de la Cruz, como es la farmacia Tejina, muchos sitios ya estratégicamente situados para esa recogida de juguetes, y sobre todo el Frente Blanca Azul, que no nos ha fallado, y que el Colegio Nuriana, o sea que tenemos muchos frentes abiertos desde el 1 de septiembre ya. Ya, porque tengo por aquí algo del Facebook. Otro vídeo, tengo una captura del Facebook, y aquí veo cosas del el 24 de febrero, del 19. Del 19, sí. Ya tenemos fechas cerradas para el año 2019. Estamos trabajando con vistas al futuro. El 24 de febrero, previo a los carnavales, porque ya estamos casi en los días previos al carnaval, un stand de promoción donde en ese caso sí se recogerán alimentos. Ya han pasado la campaña de juguetes y ya empezamos a trabajar con alimentos otra vez, que es lo básico nuestro. Ten en cuenta que en esa fecha, aproximadamente de febrero, marzo, 1 de marzo, recibiremos la tercera fase del FEGA del 2018. Estamos en el 2019, pero recibiremos la tercera fase del 2018. Y así estamos trabajando, siempre un poco por delante para que no nos coja el toro, como se dice. Bueno, hasta el punto de que tienes ya un cartel. El siguiente. Quiero mostrarlo todo, ¿no? Porque ya que vienes aquí, hombre, lo mínimo es echarte una mano. Hombre, siempre. El siguiente es este. Este es el campaño nuestro de este año, exactamente. Hemos intentado Navidades. La imagen de un niño más, el símbolo más, juguetes igual a sonrisa. Queremos llevar
eso, ¿no? Que ningún niño esté sin juguete este año. Esas campañas siempre se han hecho, entonces queríamos darle un poco de vistosidad. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo haces los juguetes? ¿Los vas a recoger? Sí, los iremos a recoger a todos esos puntos estratégicos que tenemos, ya te digo, el Colegio Nuriana, los que se han ido asociando, el Papagayo Club, juguetes nuevos. Nuevos, amigo. Donde ya el 1 de diciembre ya la gente se va apuntando en las listas que tenemos preparadas previas para donde tienen que... Juguetes nuevos sin empaquetar, ¿eh? Y ya te voy a despedir. Sin empaquetar, lógico, me lo has empaquetado para luego saber si es de niño o niña. No, y no solamente eso, porque nos contaba aquí el director de Cáritas que le llevaban con los juguetes empaquetaditos y cuando los abrían para supervisarlos encontraban muñecas que le faltaba un brazo. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Hombre, por favor. Hemos tenido juguetes... Hombre, por favor. Por eso previamente nosotros en noviembre ya los juguetes que vamos recibiendo... ¿Qué pasa? Que un niño pobre, un niño que sus familias no tienen que darle de comer porque se ha quedado en el paro, porque el padre no puede, por demonios de la vida, ¿qué se lleva? ¿La muñeca que le falta un brazo? Por desgracia hay gente mala todavía, porque para mí eso es una ruindad. Pero esperemos que, bueno, a través de nosotros, en este caso, el año pasado teníamos, si mal no recuerdo, apuntado entre una media de 400, 500 personas, niños, apuntados en la lista, y llegamos a terminar con 1.100. O sea, el 2 de enero estamos entregando juguetes para 1.100 niños. E incluso los que nos sobraron se los cedíamos a otras asociaciones para que continuaran con el reparto. Claro. O sea, que es un poco de toma y daca. Luis, muchas gracias por el trabajo, por supuesto. Muchas gracias por haberlo contado aquí. Muchas gracias por habernos dejado ver esta estadística, que son estadísticas de ustedes, de esas Canarias, reales, que acabas de hacer. Porque estamos en octubre y este es el dato de septiembre, ahora ya veremos el último trimestre del año cómo acaba, ¿no? Con el año total, y en diciembre tenemos que volver a vernos. Sí, te lo agradecería porque es un poco, seguimos promocionando todo lo que tenemos y alentando a la gente a que entren esos juguetitos nuevos. Faltaría más. Y sé lo que supone estar aquí, que eres un hombre que trabaja de noche, eres un hombre que dedica de día a la ONG, que tienes que trasnochar, bueno, es lo que te ha tocado. Gracias, muy buenas. Gracias, Enrique. Vamos aquí. Toca la publicidad. Después de la publicidad, el periódico El Día, la primera, que ya la tenemos preparada, y después la información meteorológica con Vanessa. Horas veredes, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Humberto, me encanta abrir el postigo y que aparezca. Además que ocupo mucho. Vamos adelante con la primera del periódico El Día. Bueno, pues en la primera que vamos a ver en unos segundillos ya en pantalla, el tema que destacamos corresponde a la presentación que tuvo lugar en el día de hoy de la Fiscalía de parte del Fiscal General de Canarias de los delitos que se registraron el año pasado. La conclusión es que los menores sufren más abusos sexuales. Ese es el título de la portada, en donde también nos hacemos eco de que los robos, los casos contra la seguridad vial y la violencia de género se han convertido pues, en delitos ya habituales, siempre según la memoria del fiscal que corresponde al curso anterior. Eso sí, hace una advertencia en lo que se refiere al acoso escolar y dice que si bien durante 2017 se registraron casos, los centros escolares han corregido ahora mismo esta situación. En el particular de Sanidad, el consejero esta mañana estaba en los micrófonos de Radio El Día, en donde reconocía que los trabajadores del Servicio Canario de Salud doblan turnos para cubrir la falta de personal y anuncia que se está trabajando en una oferta pública de empleo en oposiciones que espera sacar en breve. También estamos ahora pendientes en el tema de la meteorología, los hechos acontecidos esta mañana por una tormenta en Mallorca nos pusieron en alerta 10 muertos y un niño desaparecido que nos trajeron al recuerdo aquella tragedia del Delta, un 31 de marzo del 2002. En educación, 300 docentes de la Universidad de La Laguna, curiosamente, no pueden dirigir tesis. Y nos trasladamos al barrio de La Gallega, en el suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en donde en materia de sucesos, los dueños de un burdel se dedicaban a grabar a sus clientes para luego extorsionar.
solucionarlo. Esa fotografía, que está así como muy bucólica, si se permite, nos traslada hasta la Isla Bonita, y es que hoy La Palma ha estrenado otro telescopio y hasta ahí ha ido el ministro de Ciencia, Pedro Duque. En materia deportiva, nos hacemos eco de Montañés, que está ansioso por demostrar su nivel deportivo en el Club Deportivo Tenerife, o bien en la lucha canaria, que comienza la segunda división. Y en el plano cultural tenemos en Garachico Mimenco, que viene a ser una compañía que suma flamenco y mimo, o bien anunciamos el estreno hoy para el lector, o sea mañana, para la persona que nos está viendo ahora mismo en directo, del estreno del documental que se dedica a la figura de Amaro Pargo. Estos son los asuntos más destacados que incluimos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Buenas noches, Humberto, gracias. Buenas noches, Enrique. Mañana leeremos todo el contenido, gracias. Estupendo, gracias. Gracias. Señoras y señores, nos vamos. Vanessa Luis Ravelo nos cuenta la última hora de Leslie, que parece que se da media vuelta y vuelve por donde venía. Vamos a ver si la agencia de huracanes de Estados Unidos de Florida no dice otra cosa esta noche. Les dejo con ellas. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. Sigue siendo complejo determinar el rumbo final del ya huracán Leslie. A medida que se va acercando a nuestra latitud, es más concreta la previsión. De momento, a estas horas, se puede determinar que existe la posibilidad de su efecto sobre Canarias sea de mínimo a nulo. De llegar a algo, lo haría ya el domingo, debido a que se desplaza a una velocidad de 19 kilómetros a la hora. Si nos fijamos en el modelo GFS, el anticiclón lo bloquearía y volvería a adentrarse en el centro del Atlántico. En cuanto a la previsión más próxima, mañana tendremos intervalos nubosos con nubosidad de evolución. Predominarán los cielos nubosos en el interior y sur durante las horas centrales, cuando hay probabilidad de algún chubasco ocasional. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, y el viento soplará variable flojo con brisas. Y mañana tendremos 11 horas y 35 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Mañana jueves amanecerá a las 8 de la mañana y 4 minutos y la puesta de sol será a las 7 de la tarde y 39 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 3 de la madrugada y 14 minutos. La siguiente a las 3 de la tarde y 32 minutos. La primera bajamar será a las 9 de la mañana y 11 minutos y la siguiente bajamar a las 9 de la noche y 33 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de Un Día Más. Hasta entonces, que descansen y que pasen ustedes una buena noche. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.